Suscríbete a La Panterita. Sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Más información. Más análisis. Más entretenimiento. Monumental. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿La cual está gerenciado? Sí, hace 3-4 meses aproximadamente. No sabíamos, en junio se gerenció. Inversor árabe que trabaja 100 edificios, árabe, uruguayo, me decían, sí. Edificios corporativos. ¿Gerenciado? Gerenciado, sí. Yo no sabía, nosotros hablamos ayer con ingeniero Nito Vera. Sí, pero no se quería comentar mucho, creo, en un momento. Después... ¿Cuántos clubes están gerenciados mundialmente? Sí, o sea, pero cuando en su momento llegó la noticia me decían no comentes nada, de a poquito nomás, todo así. Y ahora con el éxito... Y ahora ya saltó la revela. Sí, se revela. Es una buena opción para los clubes. Sí. Aquí en Paraguay porque principalmente. Hablando con directivos de intermedia me decían que lo que recién da APF da para la primera parte del campeonato. Sí. Necesita resto para el final, si querés llegar por lo menos, ¿verdad? Y allí es donde los equipos de la intermedia buscan un sponsor o el gerenciamiento. Racing se gerenció en la Argentina. Creo que San Lorenzo también. En la Argentina. Vos tenés el mensaje, una comunicado de la APF, recién te envié. Correcto. Bueno, contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha los nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. A ver con la presencia de público, niño, ¿verdad? Sí, señor. Esto se dio ayer a conocer. ¿Ya no hace falta hoy? Pero está bien repasar el lo tema que de las criaturas. Las criaturas, sí. Pero espera, vamos, discúlpame, yo entiendo que hay democracia. Desde el comienzo, por favor, porque termina con la criatura. Desde el comienzo. Sí. Atención a los miembros de la División de Honor de la APF. Circular APF número 143, Luque 26 de octubre de 2021. Actualización de condiciones de asistencia pública a los estadios. Distinguidos presidentes, a través del presente correspondiente, me dirijo a ustedes por su intermedio donde corresponda con el objeto de comunicar la actualización de las condiciones de asistencia al público a los estadios autorizados por el Ministerio de Salud. Se autoriza el ingreso hasta el 50% de público para cada sector. El 50% para cada sector. Registro en el sistema. Cada sector? Sur 50, platea 50, cada sector del estadio en este caso.
Registro en el sistema digital proveído por la APF para la obtención del carnet de color verde para las personas quienes completan ya la vacunación anti-COVID. Registro para el sistema digital proveído por la APF para la obtención del carnet color naranja, si tiene una dosis o ninguna. Estas personas deben presentar el test antígeno para la compra de sus entradas y la misma debe tener validez de 48 horas antes al día del partido seleccionado. Compra de entradas para el partido seleccionado según sistema de venta de cada club local. En este caso, cada club local elige el sistema de venta de sus entradas. Los menores de 12 años no podrán ingresar a los estadios. Esto es importante porque nos consultan mucho los oyentes. Los menores de 12 años no podrán ingresar a los estadios. Después habla de los menores, mejor dicho, los mayores de 12 años deben contar con el esquema completo de dosis de vacunación anti-COVID. Torres. Monodosis o doble dosis, debiendo ir acompañados de un padre o adulto responsable. Los mayores de 12 años, 12, 13, 14, 15 años, deberán tener en este caso la vacunación correspondiente. Podrán ubicarse en cualquier sector del estadio habilitado para los hinchas con el carnet digital del hincha seguro. Firma el secretario general Luis Canonikov. No, para llamarle a Nayo o a Luis Canonikov, esto tiene que ver con el clásico porque va a haber un control y hay que hablar con el comisario Gaona, donde si vos no estás informado, vos crees que le puedes llevar a tu chico y después te decís no. Entonces tiene que ser una buena comunicación, porque así es, hay gente que conoce y no. Licenciado Nayo Caballero, ¿cómo te va? Buen día. Hola Arturo, buen día para vos, para los muchachos y para la audiencia. Bueno, estamos hablando del tema del comunicado, la APF 50 en cada sector. Y yo te pregunto, ¿cómo hace Cerro con 50 en cada sector? ¿Qué pasa si van las barras, se reúnen y no se percata que está cubierto? ¿Cómo se determina hasta dónde llega el 50 por sector? Bueno, te comento, Arturo, ahora hace un momento estuvimos reunidos en la unidad de eventos deportivos de la policía con la gente de Cerro justamente por el tema de la organización del partido. Y bueno, supongamos, por darte un ejemplo, el caso de todo lo que sea gradería norte de cancha de Cerro Porteño tiene una capacidad creo que 13.000 personas. Números más, números menos, pero 13.000 más o menos es la capacidad del sector norte donde va la barra y ese sector va a estar habilitado para 6.500 personas. No puede estar habilitado, digamos, para más personas, porque de repente algunos clubes querían tener la interpretación de que es el 50% de la capacidad total del estadio. Entonces, un sector no habilitan y el otro sector está sobrecargado. No, es el 50% de la capacidad de cada uno de los sectores. O sea, que quede bien claro. Lo mismo el tema de los palcos. Los palcos pueden estar habilitados, pero a un 50% de su capacidad. Si un palco es para 12 personas, solamente pueden entrar 6 personas en esos palcos. Esa es la interpretación real de la circular de la APF, ¿verdad? ¿Se va a cumplir? Y estamos reunidos para eso, Arturo. La idea es cumplir porque no sé si tenés la información que a partir de, creo que el primer país de Sudamérica, a partir creo que del 25 de este mes, se habilita el 100% de la capacidad del estadio en Uruguay. Y la idea de nosotros llegar al año que viene con un 100% de la capacidad en cada uno de los estadios. Esa es la idea. Ahora, todo dependerá de que los clubes también cumplan estas disposiciones. Ya, y que digamos, ya la fiscalización está a cargo del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces, cada club es responsable de lo que pasa en su estadio. Esa es la realidad. Y la fiscalización es de estos ministerios, como usted comenté. Claro, no para hacer pájaro de mal agüero se dice, ¿verdad? Sí. O ni fatalista, ni nada, ni pesimista. Vos decís 6.500 en un sector de la barra. ¿Cómo controlar que sean 6.500? ¿Cómo se hace? ¿Quién lleva el control? ¿Cómo se hace? Es tan difícil, Nayo. No, yo te comento, Arturo, nosotros estamos reunidos justamente por el tema de la habilitación de cada uno de los sectores. Hoy tuvimos una reunión esta mañana, mañana tenemos otra reunión y el viernes la idea es hacer una reunión un poco más grande donde se hace ya una reunión, digamos, con todos los actores, inclusive la gente de Olimpia,
para que eso se cumpla estrictamente. O sea, Cerro hoy, por lo menos en la reunión que tuvimos, nos garantizó de que ninguna entrada más se va a poner a la venta que la 22.500 habilitada para dicho partido. Lógicamente, cada club es responsable de lo que está haciendo y también es pasible de sanción en el caso de que eso no se cumpla, ¿verdad? Yo sé, Arturo, que de repente decir, bueno, meto 1.000 más, meto 2.000 más o 3.000 más. Bueno, pero cada club yo creo que tiene que ser responsable de eso y también atenerse a las consecuencias del caso que no lo cumpla. Claro, incluso en el palco, ¿cómo hacer? Si este palco tiene para 12 y pueden entrar la mitad, te podrán decir que uno más, que uno menos, y ahí comienza el tema. Sí, Arturo, yo también creo que también en que tenemos que actuar con buena fe, porque si pensamos solamente en burlar una disposición o una circular o un reglamento, lógicamente siempre el paraguayo encuentra la vuelta para violar ese tipo de cosas. Pero la idea en este momento es responsable. En la eliminatoria se sobrepasó lo establecido y fue un toque de atención a la propia APF. Sí, Arturo, yo no voy a entrar a discutir contigo eso, pero la idea es en este momento cumplir estrictamente lo dispuesto y bueno. Pero sería lo ideal, desde todo punto de vista. Es lo ideal. Es lo ideal. Y que también se fiscalice, Arturo, porque yo creo que el paraguayo, el folclore paraguayo es burlar las leyes y se cree vivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa viveza tiene que traducirse en responsabilidad, porque como vos decís, ayer hubo 61 contagiados, que era el doble que el promedio de los últimos días, ¿verdad? Que estaban 25, pero el 61 no sabemos si es una alerta o qué es, ¿verdad? Entonces hay que ser responsable con este tema y bueno, ya que como te enterará en este momento Rusia, por ejemplo, es un país que tiene una vacunación relativamente buena, aunque hay muchos no vacunados. En este momento está azotada por la pandemia en forma bastante rigurosa y digamos complicada la situación en este momento. Gran Bretaña, bueno, la idea es que eso no se haga. Gran Bretaña sí. También, acá Chile, Ecuador, hay que tener mucho cuidado, lo están diciendo los propios médicos con relación a una situación como esta, situación muy delicada, pero digo, es tomar conciencia, y es cierto lo que vos decís, después termina como vos entraste, no viste, ¿cómo yo entré? Y vos no tuviste, ¿a dónde voy? ¿Dónde tipo? Yo cómo pasé, y comienza ese juego de quién estuvo y quién no estuvo. Claro, el juego de la iglesia criolla paraguaya, pero yo creo que es un tema que acá los clubes tienen que también tomar en serio este tema, ya que la idea nuestra es llegar a un 100% nuevamente en la capacidad de los estadios, y eso va a depender exclusivamente del cumplimiento estricto de ellos. Tampoco la tiene la capacidad de fiscalizar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que los ministerios, tanto de salud como la Secretaría Nacional de Deporte, están capacitados y lo están haciendo, ¿verdad? Nayo, bueno, esperemos que no haya sanciones en relación a esto. Nayo, ¿vos sabés cuánta gente se necesita para este tipo de control? Y vos que sos oficial y que estás ahí de seguridad, ahí te necesitas, es responsable Cerro, cuánta gente se moviliza, cuánta gente va a ser contratada, porque esto moviliza mucha gente a discusiones, autoridades, para que vayan ingresando por los sitios. Esto es un operativo nada fácil. Pues hay gente en barete, yo quiero pasar, déjame pasar, cómo se hace, desde qué hora se puede, desde qué hora no se puede, a qué hora se habilita. No tenemos pues la experiencia, esta es la primera con tanto público, con 22.000 en la pandemia. Va a ser la primera vez que el estadio reúna este tipo de cantidad, y la cancha de Cerro majestuosa, lo que vos quieras, pero va a conllevar mucha gente que tiene que controlar desde la misma sanidad, ministerio, fiscalía, policía, la gente de Cerro. El operativo es dificilísimo. Sí, Arturo, hoy estamos hablando aproximadamente de 1.500 personas exclusivamente trabajando para el evento en esta ocasión, ¿verdad? Tanto la parte externa como la parte interna, ya que van a haber cierres de calle, van a haber cierres de quinta, por ejemplo,
Estamos hablando de cerrar Quinta a partir de aproximadamente mediodía, desde Estados Unidos hasta Caballero. Novena se va a cerrar de Estados Unidos hasta Caballero también. Para Altití se cierra, para Guarí, sí. Disculpame la interrupción, porque después vamos a seguir hablando todos los días, porque el tema es informar como corresponde. Y que los hinchas del Olimpia, los que son 500, ¿verdad?, personas habilitadas para estar. 500, bueno, son 500 personas habilitadas para Olimpia. Muy bien, eso ya lo venía anunciando nosotros el día que se dio, modestamente hablando, ya habíamos anunciado 500. Que no vayan con la camiseta del Olimpia, porque eso es un problema. La identificación de Olimpia, me parece, creo. Arturo, bueno, nosotros vamos a presentar el plan operativo para los clubes. Inclusive vamos a determinar lugares de estacionamiento para la gente de Olimpia, vamos a determinar calles exclusivas para la circulación de ellos, ya que, digamos, Olimpia tiene una barra importante, con bastante que le siguen bastante al club, independientemente de que Olimpia esté bien, está mal, siempre la están siguiendo. Y bueno, no podemos también obligarlos a que no vayan con dicha camiseta. Lo que vamos a tomar las medidas correspondientes de tal manera a que no haya ningún tipo de encuentro entre las barras. Y bueno, justamente esa era una de nuestros puntos. Y bueno, vamos a presentar el plan operativo de tal manera a que no haya ningún tipo de incidentes, se tomen todas las precauciones de tal manera que ello no suceda. Porque es difícil, Arturo, que la gente no vaya con su camiseta Olimpia, o la gente... No, lo mío... Es bastante complicado. No, nada más que te hice una consulta y cada uno es responsable de lo que hace. Si quiere su camiseta al Olimpia y ustedes con la identificación para ir a la cancha, se va caminando de Quinta como llega, y está la barra, y son 500 entradas. ¿Y cómo hace Olimpia? Eso es de Olimpia, que le dará 300, 400 a la barra, ¿viu? ¿Y 100 distribuyen ellos? ¿Cómo es? Sí, son 500 entradas, Arturo, que lo va a comercializar Olimpia, según el acuerdo que tuvieron ellos entre clubes. Olimpia va a comercializar dichas entradas, y el acceso exclusivo para la gente de Olimpia va a ser por el lado digamos, de Paratití, de hacia Décima va a estar cerrado desde Paratití está cerrado desde Décima, y la gente va a estacionar de Décima hacia 21, bueno, la gente de Olimpia. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, Nayo. La gente de Olimpia va a estar en Petengil, ¿verdad? Sí, señor. Al costado, sería un costado. Muy bien, la gente sabe, la gente de Cerro sabe, la gente de Olimpia, y en un codo ahí. Va a haber una divisoria, no va a haber gente pegada. ¿Cómo se llama eso cuando hay un...? Sí, ahí generalmente se pone un cordón policial. Un cordón policial y después de la alambrada. Después de la alambrada, pero que gente, aún con el cordón policial, no gente de Cerro, los hinchas de Cerro, muy cerca de la hinchada de Olimpia, ahí en el sector de Petengil, en la preferencia de la tribuna, ¿verdad? Bueno, justamente, Arturo, estuvimos hablando hoy, la policía va a poner un pulmón de seguridad. Pulmón, esa es la palabra, pulmón de seguridad, esa es la palabra. Claro, pulmón o colchón, se les llama también. Así mismo. Entonces va a haber un pulmón de seguridad, digamos, en Novena, que es el sector de donde hay público del Cerro Porteño, y también del lado de Plateas, que también linda con el sector de Petengil, ¿verdad? Entonces eso se está previendo, eso va a haber suficiente policía de tal manera que no haya un acercamiento al vallado que divide el sector de Petengil. Eso se está previendo, eso también está dentro del plan que hemos hoy hablado, y bueno, eso se va a estar plasmando en este momento en un documento de tal manera que se presente y se le presente a ustedes también, y para socializar y que la gente sepa exactamente las condiciones de permanencia, acceso y lo que va a estar permitido. Bueno, hay muchas cosas, Nayo, hay muchas cosas. Si querés venir acá, comisario Gaona, hablamos cuando dispongan. ¿Por qué? Porque no solamente es la entrada, sino la salida. Y hay incidentes, y cómo sale. Dice, primero saldrá la hinchada de Olimpia, me supongo, creo, ¿verdad? Así va a ser. Sí, vamos. Es mejor que se vayan 500 personas y no 22.000 terminado el partido.
Claro. No, yo, Arturo, te prometo, voy a hablarlo con Gaona. Vamos a terminar todo este documento que se está elaborando conjuntamente con la gente de Cerro, que es responsable de la seguridad del evento, ya que el club local es responsable de eso. Entonces, vamos a ir con el comisario Gaona, inclusive si hace falta la gente de Cerro lo invitamos, de tal manera que le presentemos a través de ustedes también a todo, digamos, a toda la prensa del operativo, y que bueno, que la gente conozca, socializando ese operativo, socializando, que la gente conozca del mismo, de tal manera a no haber confusiones, ¿verdad? Por ejemplo, gente de Olimpia circulando por Quinta no es conveniente, ¿verdad? Entonces, para que la gente sepa realmente dónde estacionar, dónde irse, el caso de lo que van en transporte público, lo que van la gente de la barra, que van con sus buses propios, de dónde van a estacionar. Todo ese tipo de cosas lo estamos previendo en documentos, de tal manera a dejar bien estipulado, y que no haya ningún tipo, y no se preste ningún tipo de confusión. Allá estamos seguida con el comisario Eliseo Gaona. Un segundo, la última para vos. Menores de 12 años no van a la cancha, no van. Eso es muy importante. No. Que no sea que alguien le quiera llevar y después yo no sabía, es mi hijo, porque así, es decir, menores de 12 no van. No solamente menores de 12, Arturo, los menores, digamos, los mayores de 12 años deben tener vacunación también. O sea, no es que... ¿Y cómo sabe la documentación? Tiene que mostrar la documentación y el carnet verde. Tiene que hacer en el sistema digital. En el sistema digital. Porque en otros países, Arturo, ya se permite la vacunación de menores. Sí. Entonces, hay mucha gente, digamos, que vive acá, pero se vacunó afuera. Entonces, esa gente mayor de 12 años se pudo haber vacunado, y bueno, está dentro digamos, de las generales, que pueda entrar. Está bien, yo hablo menores de 12, entra un chico. No pueden ingresar. Bueno, después seguiremos hablando, Nayo, estamos con el comisario Gaona, y gracias por todo esto, este primer panorama, muy amable. Tranquilo. Adiós. Bueno, gracias. ¿Cómo te va, comisario Gaona? ¿Comisario Eliseo Gaona? Sí, don Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, estamos hablando con Nayo Caballero. Se hizo la reunión. Sí. Cuanto más informemos, mejor. Cuando más repetitivos seamos, mejor. Cuando se controle todo, mejor. Soy jefe de eventos deportivos. Arduo trabajo con relación a lo que viene, porque yo no sé si hoy hay menos tolerancia como consecuencia de la pandemia, si hoy hay muchas cosas que pasaron y seguirán pasando mentalmente, y un montón de cosas, y lo digo con mucho respeto, comisario Gaona. El control debe ser severo, no sé la palabra severo, estricto para el clásico, por todo lo que se está apuntando ahora, con 50% por sector en cancha Cerro. Por ejemplo, ¿cómo hacer para controlar un 50% comunicado de APF cuando están todos en la barra y se suman? Sí, exactamente, así como estás mencionando, ya tuvimos experiencia del clásico último que se jugó, ¿verdad?, en aquella oportunidad en cancha de Cerro, donde era el 100% antes de la pandemia. Hoy en día, con esta situación, dependemos mucho de lo que realmente puede hacer tanto el club local como ahora, en este caso el Cerro Porteño, en cuanto a la venta de entradas, que se respete ese 50%, entonces eso nos da a nosotros la facilidad de poder llevar un mejor control. En cuanto al comisario, te voy a interrumpir. ¿Cómo sabes si vos con un barra, lo digo con respeto, si tiene la doble vacunación? Y bueno, es justamente eso lo que te estaba mencionando, ¿verdad? La compra de la entrada tiene que ser estricta. Por Cerro Porteño, Cerro mismo, ¿cómo le controla un barra y digo con doble vacunación? ¿Cómo haces? Si son lo calientan, lo que esto, lo aquello. ¿Cómo haces? Y bueno, como te estaba mencionando, al momento de la compra de entrada es el primer paso que se tiene que hacer, el estricto control ahí, ¿verdad? Que se compre, el que va a adquirir, que tenga la doble dosis. Eso nos da a nosotros la tranquilidad que nosotros podamos hacer el control respectivo al momento de ingresar, al momento de entrada al estadio. Y eso es un trabajo en conjunto que justamente estábamos hoy reunidos tanto con Nayo Caballero, con la gente de Cerro Porteño, ¿verdad?, para establecer esa conducta de la adquisición de las boletas de entrada. Es por eso que nosotros dependemos, en este caso ya ahora dependemos de lo que al momento de venderse eso,
nos facilita a nosotros después hacer el control en el momento del ingreso. Y esta vez vamos a tener mucho trabajo en cuanto a eso, porque así como está mencionando, hay muchas personas que van y adquieren su entrada. Muchas veces no sabemos si es que realmente cuentan con la doble dosis. Bueno, esa es responsabilidad del Cerro, es responsabilidad del Cerro. Es una responsabilidad de todos. Es una de todo, pero del Cerro. Es un control cruzado. Ah, bueno. Es un control cruzado que hacemos todos, tanto Policía Nacional, en este caso el Crucero Porteño, la Asociación Paraguaya y el Ministerio de Salud mismo, ¿verdad? Y también personal administrativo de la Secretaría Nacional de Deporte que también apoya en este caso, ¿verdad? Para el control cruzado que hacemos todos. Comisario Liceo Gaona, yo le decía a Nayo Medida, bueno, cada cosa personal que va a entrar por un sector el público de Olimpia, es el codo Petengil, acceso, vehículos, las barras, pero hay algo que hay que poner mucha atención. El que va caminando camiseta Olimpia por un sector, ya puede generar una reacción, hay mucho fundamentalismo y hay que tomar todos los recados y recomendar lo más sano, porque la identificación puede generar la agresión. No, por eso vamos a señalar muy bien cuáles van a ser los accesos, el trayecto que van a realizar tanto gente de Olimpia como la de Cerro. En este caso, la gente de Olimpia que va a ingresar en el codo Petengil, platea Petengil, ¿verdad? Va a estar muy cerca de la gente de Cerro que va a entrar en gradería novena. Es ese el mayor obstáculo que vamos a tener, ¿verdad? Para el control y para que podamos controlar mucho mejor, colocar la mayor cantidad de policías que podamos tener para evitar cualquier tipo de conflicto en esa zona. Con un pulmón para que nos acerquen. Con un pulmón, no, adentro ahí va a haber un pulmón, eso sí, ¿verdad? Pero ahí afuera está el problema en donde vamos a tener que tener la mayor cantidad posible del personal policial para evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre aficionados de Olimpia y de Cerro. 22.500 personas. Es la primera vez con tanta cantidad de público a campeonato, fuera de las eliminatorias de lo último. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto policía efectivo? Decía nadie, 1.500 personas van a estar ahí, cada uno con su gestión. ¿Y la policía cuánto? ¿Y cómo se hace? Cerro es el organizador. ¿Hasta dónde Cerro? ¿Hasta dónde la Fiscalía? ¿Hasta dónde ustedes? ¿Hasta dónde el Ministerio de Salud? Hay mucha gente y mucho movimiento en este operativo. Mucho movimiento, es una buena cantidad de aficionados que van a acudir esta vez para este evento, ¿verdad? Ya que el Estadio Cerro Porteño tiene una capacidad para más de 45.000. Entonces 22.000 personas no deja de ser una cantidad importante para nosotros y tenemos que tener la mayor cantidad de efectivos policiales. Vamos a recurrir a la mayor cantidad de personal que podamos contar para evitar cualquier tipo de conflicto para este evento. ¿Y el tema de Olimpia? ¿Sale primero la hinchada de Olimpia? Sí, va a salir primeramente la hinchada de Olimpia, ya que son 500 entradas que van a estar habilitadas para ellos. Eso nos da la facilidad de poder evacuar primeramente la hinchada de Olimpia, después la gente de Cerro Porteño. Sin que sea... En este caso, ¿verdad? Ya que me está dando esta oportunidad de dar una opinión, ¿verdad? Quiero pedir a la gente de Cerro que sea paciente y pueda permanecer en su sector por un tiempo prudencial hasta que la gente de Olimpia pueda evacuar totalmente la zona. ¿Y vos sabés, claro, de quién queda ese que sea prudente y que abandone? Cerro mismo. Cerro mismo tiene que hacer hincapié, comunicado, solicitamos a los socios, a los hinchas, que esperen que se vaya y después de un tiempo que abandonen, para que no haya ningún tipo de encuentro, porque debe tomar conciencia de esta responsabilidad el propio Club Cerro Porteño, porque acontece que cuando termina un partido, y nosotros conocemos esto de primero sale tal hinchada, cuando nosotros nos vamos, el público ya sale, sí. Y como no se respeta, entonces uno dice, bueno, se abrieron los portones, salieron, y tiene que haber la cuota de responsabilidad, y el rol de Cerro como anfitrión, un estadio tan hermoso como el de Cerro, tan grande como el de Cerro, porque tiene ese estadio capacidad y va a 22.500 y es la mitad, yo creo que se debe tomar conciencia de la propia dirigencia y los propios encargados de Cerro, comisario. Así mismo, todos somos responsables en este sentido. Cerro Porteño, para poder dar a conocer a todos los aficionados que van a concurrir para este evento, de que pueda por todos los medios comunicar eso, ¿verdad? Nosotros de nuestra parte de la policía mantener cerrados los portones
apoyando a la gente, a la seguridad privada que va a estar también ahí, y evitar que esa gente salga hasta la total evacuación de la gente de Olimpia, que 500 personas no son tantas, ¿verdad?, para que puedan evacuar rápidamente en un lapso de 15 a 20 minutos. Como también tomando modelos, y vos recorriste y fuiste invitado hasta congreso por el tema de seguridad y un montón de cosas, que es mejor tener a la gente adentro que afuera. Entonces, si la gente de Cerro, que 22.000, se abren los portones antes de tal hora, ya tenés adentro y no precisamente afuera formando fila, esperando que se abra. Yo creo que cuanto más gente vaya adentro tempranamente es mejor. No, por supuesto. Cuanto más antes lleguen al escenario para este partido va a ser mucho mejor. Así evitamos que mucha gente esté afuera al momento que esté llegando la gente de Olimpia. Y la al gente momento de Olimpia o lo también. que fuese, esto de formar fila y en Cerro pasó, Víctor. Sí. Vos ves, un día tomó un taxi, estaba Leonel Álvarez. El día de la inauguración. El día de la inauguración y no podía pasar. Entonces, como hicieron, la gente de Cerro dice, partido a las 18, a las 3 se abre, ya que estén 8:30, cuanto más gente dentro del mismo estadio y no afuera, colabora en todo sentido. No, por supuesto, y para eso justamente también estamos coordinando, ¿verdad?, con otros superiores, ¿verdad?, míos, bloquear totalmente la avenida Novena, ambas calzadas, y Estados Unidos, ambas calzadas, a fin de poder tener el control necesario y preciso del movimiento de gente que va a ir caminando por esa zona. La gente de Olimpia va a tener que llegar por la avenida Novena y la gente de Cerro por Quinta. Estados Unidos va a estar semiliberado hasta la calle, hasta Estados Unidos y Sexta, en donde van a poder ingresar para llegar a Platea o Gradería Norte. Bueno, ¿qué más, comisario, de la reunión? Porque decían ellos, caballeros, que seguirán las reuniones, y la palabra es responsabilidad, porque vos podés ser consciente de lo que haces y tenés que ser responsable de tu propia conciencia, pero es un juego de palabras. Así mismo, don Arturo. Todos, yo asumo esta responsabilidad también de poder manejar esta situación en cuanto al perímetro se refiere, y adentro también, en parte, para formar los pulmones de seguridad, a fin de que disturbio alguno no tengamos. Comisario, aquí un oyente se comunica, hincha de Cerro, nos dice si pueden recomendar también a Cerro Porteño si pueden habilitar los ingresos a preferencias ambos portones, para que sea más fácil el ingreso y salida de ambos portones. Creo que tienen dos portones allí, uno que da a Nacional y otro más hacia la zona de Sol de América. Si pueden recomendar también eso para el ingreso de los hinchas, porque define el local, ¿verdad? Sí, así mismo. Pueden estar habilitados ambos portones, eso ya depende ya de la capacidad operativa que pueda tener también Cerro Porteño en cuanto a la seguridad que ellos puedan contar. Nosotros, de hecho, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Si es que ellos piden, nosotros vamos a tener personal suficiente ahí también, ¿verdad?, para que se pueda habilitar. Pero para la salida sí se abren todos los portones. Pero normalmente, como encargado de seguridad, también creería que ustedes pueden dejar sus impresiones y recomendaciones en este tipo de situaciones, fuera del personal o no, 4, 5, 6 o 10 controladores más, menos por la seguridad. Me parece que de ese lado también cierta exigencia de parte de ustedes para el mejor desarrollo del ingreso y la salida de los aficionados. Sí, así mismo, nosotros hacemos nuestra apreciación y la recomendación que sea necesaria, ¿verdad?, para que el ingreso, salida sea lo más prudente posible y podamos tener la ligereza, ¿verdad?, para ambos sentidos, tanto entrada como la salida. Bueno, comisario Eliseo Gaona, vamos a ir entrevistándote, te le dijimos a Nayo, te decimos a vos si pueden estar juntos acá entre el viernes o el sábado, para atender los requerimientos, las llamadas, si puede estar la gente del Cerro. Todos queremos que se desarrolle con normalidad. Eso es lo básico, es lo ideal para un juego tan apasionante como ese clásico o todos los partidos de fútbol. Y especial porque se retorna con 22.500 en Uruguay, ya van a ir, decía Nayo, el 100% de público a los estadios. Sí, ¿Qué más quisiera agregar, comisario Eliseo Gaona? Y que estamos todos conscientes, ¿verdad?, que todo depende, de todo y cada uno depende de todo esto, ¿verdad?, de que esto siga adelante y no tengamos que tener un retroceso en cuanto al ingreso de público. Es algo que apasiona a la gente, es algo que
que cuando sale bien todos salimos ganando y cuando algo sale mal todos salimos perdiendo. Entonces, que sea consciente las personas, la gente que va a acudir para este evento, ¿verdad? Para que esto sea tenga un resultado positivo. Muchísimas gracias. Gracias, comisario, muy amable. Cuando guste, don Arturo. Gracias. Comisario Eliseo Gaona. Necesitamos hablar con el señor que no está, pero no en el país. ¿Quién está en el Tribunal de Justicia? ¿Y está? Vamos a hablar con él. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. En Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Villa Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes contás con 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Torres, jefe del Departamento de Socios de Cerro. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a toda la mesa y la audiencia. Bueno, estábamos charlando con el licenciado Nayo Caballero, con el comisario Gaona, director de eventos deportivos. Ahora estamos haciendo COBOS, que es el Departamento de Socios de Cerro. Nos decía 50% por sector, que incluso hay un comunicado de la misma APF, hablamos de los niños, menores de 12 no pueden ingresar. Contanos qué se puede informar desde adentro en Cerro con relación al comunicado y el control que va a haber para el partido del domingo. Bueno, cumpliendo estrictamente lo que indica el comunicado, habilitamos el 50% de nuestro aforo, ya está disponible para la compra. Seguimos teniendo un muy buen movimiento de venta de entradas, ya pasando el 60% de la capacidad habilitada. Tenemos venta en acceso de sede social sobre la avenida Quinta y hoy a la tarde probablemente estemos ya comunicando más puntos de venta presencial. Muy importante también remarcar lo de los menores de 12 años no van a poder ingresar. Para el día del partido tienen que presentar su ticket digital o ticket impreso y el carnet digital de hincha seguro APF. Cuestiones bien importantes que hacen al acceso y al flujo rápido del público. Hoy estás hablando, Andrés, de más de 12.000 personas ya que tienen lugar en el estadio. Efectivamente, así mismo, Arturo. Bueno, qué rápido estoy. Esta tarde quiere decir que podría llegar a 18 o 17 más o menos, ¿no? Si sigue con este ritmo, sí, podríamos llegar a ese número. Y el tema de los palcos, cuando dice el 50%, y los socios de Cerro, o el que quiere el arrendamiento de palco, quiere invitar a su gente, vuelve, ¿cómo haces cuando es 50? Y los palcos tienen capacidad de cuántas personas a cuántas personas para decirle no, podemos dar el 50. Sí, realmente los palcos, tanto de altura como nivel cancha, y los palcos también del sector de plateas, tienen diferentes capacidades. Por eso. Y desde la administración del palco se les comunica a los dueños de cada palco cuál es la capacidad disponible según el número que está permitido, ¿no? Entonces, hay que regirse de acuerdo a los protocolos. Los palcohabientes entienden la situación sanitaria y los criterios que se tienen en cuenta para el protocolo, entonces ese es el procedimiento. Para los palcos que pusimos en alquiler para el sector de plateas, que ya están prácticamente agotados también, la capacidad ya se puso de acuerdo al protocolo. ¿La que están en platea, los nuevos? Los nuevos, exacto. ¿Solo para este partido? Solo para este partido inicialmente el alquiler. Probablemente para los próximos partidos volvamos a ofrecer esa experiencia. Claro, esto es como consecuencia que uno frenó por la pandemia, entonces no se pudieron alquilarse, ¿verdad? O no sé, ser rentados, ¿no? Claro, los palcos están en venta, entonces sí, los que aún no fueron vendidos son los que se ponen a disposición para claro, poder pero darle ¿para qué se iba a pagar si no te podía ir a la cancha? Por eso iba.
Exactamente, es así, Arturo. Bueno, por eso. El tema de la hinchada, insisto con esto, ¿cómo tomar conciencia, Andrés, para que todo sea un acontecimiento normal? Que tener, ¿cuánta gente va a disponer Cerro de seguridad que vos sabés se va a estar movilizada para el Clásico de Cerro? Fuera la policía, fiscalía, la parte del Ministerio de Salud, ¿cuántos? Un número exacto de personas que van a estar trabajando no te puedo dar. Seguimos pendientes de la reunión final entre los clubes y los organismos de seguridad para poder darte un número exacto de la cantidad de personas que van a estar trabajando en la operativa del partido. Los 500, sin duda, ¿sí? Pero sin duda en relación a los partidos anteriores, que teníamos una convocatoria media, en relación a este que va a tener una alta convocatoria de público, vamos a tener mucha más gente trabajando en la operativa. El domingo ya es el sábado luego. Está bien, Andrés, y el tema Olimpia con las 500 entradas, ¿eso ya se le dio a la Olimpia? Sí, eso van a disponer ellos en estos días. ¿Pero se les dio? ¿Se les envió? ¿Se les envió? Sí, por supuesto. No se les envió, se les va a enviar. Bueno, pero ¿cuándo Olimpia recibe esas 500 entradas para el Clásico? Lo van a recibir hoy o mañana probablemente. Y ellos van a estar comunicando el procedimiento para adquirir, para sus hinchas. No, pregunto, porque así como son 500 las entradas, seguramente en el Olimpia también han dicho, bueno, acá ya no están pidiendo socios, hinchas, nada más que dar una pregunta referente al tiempo. Claro, no dudo de que han de tener también mucha demanda. Nosotros entre hoy y mañana vamos a disponer de eso para ellos. Quisiera agregar lo vamos a entregar. Está bien, quisiera agregar algo más, Andrés Torres, que sos el jefe del departamento de socios del Cerro, con gusto. Por el momento, instar a los socios vitalicios y activos que aún no hicieron el canje, les invitamos a que puedan pasar al lobby de la Nueva Olla, a las oficinas del departamento de socios, aquellos que necesiten guía y asistencia para poder realizar su canje, que no esperen que el movimiento de venta y tanto de canjes también de socios está muy intenso, entonces no esperar a última hora y no quedarse sin entrada, ¿no? ¿Cuándo será la próxima reunión, Andrés? Te podría confirmar eso, Arturo. Es nuestra gerencia operativa la que se encarga de las reuniones de seguridad. Bueno, pero vamos a seguir charlando. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Arturo, a las órdenes. Gracias, muy amable. Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Medilife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunícate al 249-5000 Medilife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. En Tupí vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo del viernes al domingo, descuentos únicos en todos los productos. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Y acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Llámanos al call center 569-9000. La gente sabe. Bueno, queríamos hablar con el tema del tribunal del comunicado ayer. Y lo de la intermedia. El tema de que se viene a partir de ahora el sumario, las averiguaciones. Mayo, por ejemplo, que estuvo solo 14 jugadores, sí. No completó ni siquiera el banco de suplentes. Y la situación de Iteño. No tenía ni arquero suplente 2 de mayo ayer. No. Iteño liberó a varios jugadores. Contra los meses, en Iteño creo que como 3 o 4 meses no están cobrando los jugadores igualmente su salario, jugaron con un equipo alternativo. Los jugadores de primera se presentaron ayer al estadio, allí en La Arboleda, porque allí se jugó ese partido. Le pidieron al presidente jugar, el presidente dijo no, ustedes ya fueron licenciados hace un par de días, pero
por lo menos los que eran jugadores de primera querían jugar, sumadas a las situaciones que se presentaron dentro del partido, ¿verdad? Que ya se pueden escapar o no, la situación de cómo le entró el gol a Isteño, que se enredó el arquero, algunos hasta se acordaron del ejemplo de Carrizo, por ejemplo, en su momento, que no pudo controlar así un balón, y situaciones que ya se dan dentro del partido, que es difícil analizar, campo, claro. Pero todo lo previo en cuanto así a la cantidad de jugadores para un partido, porque una categoría profesional, quieras o no, es profesional la categoría intermedia. El 2 de mayo iba perdiendo 7-0 al entretiempo, claro. Cosa que no es normal, pero ya es otra cuestión, sí. Más bien se enfoca el comunicado. Y de un 7-0, extrañamente en el segundo tiempo, bueno, como que bajó el tema y quedan 8-1. El 2 de mayo. Sí. 2 meses y 26 días la deuda. Sí. 2 meses y 26 días. Más 2 premios adeudan al plantel. Cuerpo técnico 2 meses, kinesiólogo 3 meses. Prensa debe ser, ¿verdad? Sí. 6 meses. Aquí sí, el jefe de prensa. Sí, tiene. Y médico del club 7 meses. 2 de mayo, esta es la deuda. Es una lástima realmente lo que pasa con 2 de mayo. Esquivel, ¿cómo te va, doctor? Buen día, Arturo, ¿cómo le va? Bien, hay un comunicado, la APF tiene que ver con la intermedia. Hay una inmediatez de investigación por las anormalidades, y ¿qué se puede decir? Con el debido respeto de mi pregunta hacia vos, porque esto tiene que ir avanzando en una como ¿es una investigación la que se va a hacer? Sí, señor, estamos esperando que recibir todos los informes del veedor de partido, del árbitro, y eventualmente cualquier otra información o documentación que pudieran acercar al tribunal, ¿verdad? ¿Qué llegó como informe para que aparezca el comunicado? Desconozco eso, Arturo. Desconozco que llegó por lo menos al tribunal, aún no llegó hasta donde pude hablar con el secretario del tribunal, aún no habían llegado los informes arbitrales, y toda la documentación. Entonces, una vez que recibamos eso, pues vamos a revisar como colegiado lo que llegó y eventualmente con seguridad si se estaría corriendo traslado si hubiera una denuncia o un caso puntual a los clubes afectados, ¿no? Ahora, denuncia hubo por eso comunicado. Probablemente. Sí, no, probablemente. Tuvo que haber una denuncia de anormalidades, sí, para que pueda la propia PF decir, momentito, esto está pasando en la última fecha con algunos clubes, documentarse bien, pero que hubo denuncia, hubo. Por eso salió el comunicado. Ok. Y esperamos que nos remitan toda la información, documentación, todo lo que tengan a disposición y que nos lo compartan para que podamos analizarlo, ¿no? Doctor, ilústrenos para este tipo de casos. Lo que se podría analizar es más bien la conformación de los planteles, si es que licenciaron jugadores, si es que venía jugando con el mismo plantel, principalmente eso, ¿verdad? Lo que sucedió en la cancha, profundamente eso ya no está en manos de ustedes. Las situaciones puntuales del partido, por ejemplo, ya no, ¿verdad? Por eso, yo desconozco puntualmente cuál fue la denuncia, cuál es el hecho. Entonces, sí, lo que hacemos, obviamente, una vez recibido una denuncia en el caso de la protesta no hay inconveniente, le ponemos a conocimiento y le corremos traslado a los clubes que forman, que son denunciados en este caso, para que también tengan su elemento su oportunidad de defensa y hagan el descargo y ofrezcan todas las pruebas que consideren pertinentes. Una vez cerrado el proceso, probablemente analizamos las pruebas, si creemos que hubieran si pudiéramos requerir mayor información, así lo hacemos y luego lo resolvemos. Bueno. Ahora van a ver la ficha, tienen que ver la ficha, si es real el jugador, si está escrito, si quién entró. Acá es un trabajo arduo con relación al pedido que van a tener que hacer. Sí, señor, es así, don Arturo, es así mismo. Es un trabajo interesante y el código nos faculta de alguna manera a pedir toda la información que obren, sobre todo en la Asociación Paraguaya de Fútbol, para que podamos expedirnos con la mayor
celeridad y aplicando la justicia que corresponda, ¿no? Claro, porque el aviso cuando sale a través de la APF era terminado los partidos, era todo ahí, Sí. momentáneo era. Que si alguien dijo, mira, esto no es normal, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, y la APF se manifestó por eso. Es así, es así. Es así, Es así. es así. Nosotros estamos esperando que nos llegue al tribunal todo lo que hubiera, ¿verdad?, sobre el caso. ¿Cómo queda? No, el caso Servio, ¿cómo quedó? El caso serio lo resolvemos esta semana. Esta semana saldrá resolución sobre el particular. Porque se pregunta, ¿se tardó mucho en el caso Servio? No, los mismos pasos básicamente ¿O no se habituales, ¿no? ¿No se tardó? Y el partido fue hace como 3 fechas más o menos. No, por eso le preguntaba, no es una recriminación. Por eso, no es una recriminación, lo mío es una consulta que vos lo estás diciendo, porque nos preguntan cuándo se resuelve el caso Servio. Esta semana. Y hoy es miércoles. Sí. Quiere decir que la semana termina el sábado. Sí, a más tardar mañana. Mañana. Probablemente, sí. Mañana. Gracias, doctor Eberaquín. Perdón, Eber Esquivel, muy amable. Gracias, doctor. Cuando guste, señor. Gracias. Eber Aquino, el árbitro, perdón. Eber Esquivel. Mañana probablemente caso Aquino. Serio. ¿Yo qué dije? Aquino. Perdón, el caso Servio. Que se demoró un poquito, pero... Sí, el cruce de palabras, el insulto. ¿Va a sanción o no? Que se puede llegar Yo a... creo que va una más de multa nomás, no va a haber sanción. ¿Vos? En el caso de Jan fue una fecha, ¿verdad? Una fecha. Para mí le dan una fecha. ¿Vos? No, nada. Nada, vos. Al igual que dice niño, una fecha le dan a la Una segunda. fecha. Una fecha. Yo Sí. digo, Miramos yo ese digo ejemplo multa. de Jan. Claro. Si se agarran, si están así muy meticulosos. No, yo digo multa, vos. Una fecha. ¿Vos? Una fecha. Víctor, nada. Nada. Es para vos no corresponde. Es que es normal, todo el tiempo se Y vos- putean No, para los mí es jugadores. normal también. En todos los partidos. Pero que el tribunal se pone Para a mí es ver- normal, por eso. Sí. Ahí hay dos situaciones. ¿Qué pienso que va a hacer el tribunal? Es lo de una fecha. Sí. ¿Qué creería si yo soy el tribunal? Dejo pasar porque para mí son situaciones que pasan en la cancha y normalmente se da ese tipo de cosas Ni que el pueda propio gustar o jugador no. rival Claro, hizo nada. por eso, Borno dijo que para mí no el tenía nada que pensamiento ver, no. del tribunal creería que le va a dar una fecha. Pero si a mí me consultan, dejo pasar. Si ya en el momento el árbitro no se percató de algo que sucedió en la cancha y no amonestó allí, pasó. En otro sentido, pésame al señor Oscar Sosa, presidente de Club Atlántida. Falleció su señora y desde Fútbol La Grande Radio Monumental, nuestros más sentidos pésames y mucha fuerza al señor Oscar Sosa, presidente del Club Atlántida. El fallecimiento de su señora y mucha fuerza a toda su familia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmayflores. En Tupí vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo del viernes al domingo. Descuentos únicos en todos los productos y a sus clientes. Tu primera cuota pagas recién en diciembre. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene desde Central. Sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Por la semana aniversario, así como hace 40 años, Casa Grutter te ofrece precio mayorista a partir de una unidad. Escuchaste bien, una unidad. Aprovecha esta promo hasta el 31 de octubre en nuestros locales de Abasto y Defensores o ingresa a casagrutter.com.py. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Bueno, más de 40 días el tema de Servio. Sí, porque fue antes de que pare el campeonato por las eliminatorias. Ya bastante tiempo pasó. 18 de septiembre. Sí, ya. ¿Vos Un mes y medio. ¿Querés venir con decir Gustavito? Venía acá y sentarte hasta que venga Pancho. Que cada vez está... Claro, Gustavito está. Bueno, voy a preguntar, ¿esto es actual o cuándo es? ¿Cuándo es? Es terrible, si fuese así, porque estoy interiorizándome. No hay todavía comunicado, no hay respuesta de lo que estaba hablando Federico fruto de ayer en Olimpia. La respuesta ha pedido balance. Sí, de la nota que presentaron los socios. Sí, y esto que voy a poner, es ahora, estaba Ariel y Fran, estaba Diego, ¿esto cuándo fue? Sí, no me equivoco, fue 2014 o 2015. La principal incorporación al estatuto del Olimpia, nosotros le llamamos el estatuto de la responsabilidad. La principal modificación es la incorporación de forma expresa de la responsabilidad personal y solidaria del presidente y de los miembros de la comisión directiva por sus actos. Este artículo busca precautelar el patrimonio del club, busca evitar que nunca más haya presidentes y comisiones directivas irresponsables que vengan a endeudar de una forma irresponsable el club, que vengan a endeudar por intereses personales o que vengan a endeudar el club sin un conocimiento acabado de las finanzas del club, sin un conocimiento acabado de cómo se debería manejar y el patrimonio que tiene esta gloriosa institución. Bueno, y estaba Lota acá. ¿Qué año fue? 24 de junio del 2016. ¿Y está el escrito? Y ahora voy a buscar, si es que me permite descargar, Estatuto de Responsabilidad en la página del Club Olimpia. Vamos a ver si me permite la descarga. Los que estamos listos se están aferrando a esto. Sí. Porque aquí las noticias veo, se aprobó el Estatuto de Responsabilidad. Todos se están aferrando a esto. ¿Quién se hace responsable de esto? Claro. Ayer decía Federico, fruto más de $60 mil, $60 millones. Muchísima plata ya, Arturo. ¿Cuántos torneos ganó Olimpia? 4. 4, claro. 4 sí. 4 de seguida. Para gastar 60 palos por 4 torneos. En realidad contrabato 5 porque el clausura 2015 ya lo había ganado con él como presidente. 5. Sí. Para saber el tema de ¿esto de qué año fue? 2016, 24 de junio del 2016 se aprobó el Estatuto de la Responsabilidad en Olimpia. ¿Esta que escuchamos? Sí, exactamente. Que fue el cambio más importante que anunciaba Trovato en aquel momento. Hasta ahora no estoy pudiendo descargar. Por eso se fueron todos. ¿Quién asume la responsabilidad? Y ahí está el estatuto. No, pero ¿quién se asume la responsabilidad? Si vos vas a llevar, por eso... Quien haya gastado ese dinero, Arturo. No, por eso digo, Denis, sin tomar partido, bueno, es la intención. Si la asamblea aprobó lo que se hizo. ¿Se entendió? Sí, con una asamblea. Con una asamblea, todo está aprobado. Pero cometieron, ¿cómo se va a deber tanto? Se aprobó. La asamblea aprueba. Esta del 11. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Una asamblea aprobó. Decir, pero ¿cómo Pivó aprobó una de 60? Y ahí están los socios que aprueban. Y con ese nombre, Estatuto de la Responsabilidad. Y así ya conta más. Mañana van a ir otra vez. Pero ya con un escribano. O una escribana, como quiera. Como le están pidiendo que dé respuesta al pedido y no se hace saber, entonces se ven en la obligación de decir, señores, acá está una escribana, queremos, ¿no? Y la contrafe pública, ¿verdad? Sí. Y bueno, ese es el momento que estamos informando nosotros. Y repito, sin tomar partido para nada, uno se informa. Queremos hablar con Brunota, hace 2 días que estamos con eso. ¿Verdad? Sí. Hace 2 días que estamos con eso. Hace 2 días que estamos con eso. Porque en Olimpia se fueron prácticamente todos. Quedaron algunos. Cardona no quiere hablar. Preguntarle al señor Pecci si quiere hablar Víctor Pecci, que está en la presidencia, la vicepresidencia. Porque como no... Juan Pecci. Perdón, ¿yo qué dije? Víctor. Perdón. Saludo a Víctor. ¿A Juan Pecci?
Porque es terrible. Sí. Esto no es joda. Se quedó solo el presidente. No, pero aparte yo le siento muy preocupado. La última vez que nos visitó aquí estaba muy... Perdón. Creo que ese artículo lo sacaron después del estatuto. Parece que ya no figura más. No, por eso pregunto. Sí, por eso yo pregunto. Lo mío no es ninguna afirmación ni nada. Vito estaba leyendo. A lo mejor sacaron. Dice, creo que sacaron. Por eso queremos consultar. Claro. Nosotros no estamos afirmando nada. Lo que queremos es consultar. Consultar. Trovato no habla. No quiere hablar Trovato, ¿verdad? Vamos a creer. Bueno, esta es la situación. Entonces no es vigente. Y estoy buscando aquí el documento. Sí. Tendrías que invitarlo a Trovato aquí, Arturo. Pero sería lo ideal cuando quiera, sí. cuando quiera. Pero si esto no es vigente, no es vigente. Si esto no es vigente, no es vigente. Pero que lo dijo, ¿verdad? Sí, porque en aquel momento se había aprobado eso en una asamblea. Sí. En junio de 2016. Están los recortes periodísticos de la época, sí, hace poquito, nos faltó mucho. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendo la heladera Tokyo Magna, con el pacto de confianza InGeo. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Este que me enviaron? Sí. Y bueno, uno recibe por eso, Denis. Sí. Uno recibe, ¿verdad? Por eso es lo que queremos hablar, pues. Sí. No de sino cómo. Lo mejor es, no señor, eso ya no corre más, o corre, esto así. Obviamente hay que mandar escribano. Sí, esto no es vigente, ¿verdad? Y bueno, claro, esa es la ¿subió te acuerdas? Subió. Con el gerentamiento que estaba allí, un detalle no menor en los últimos tiempos del trabajo. Son unos, árabes, creo que también están detrás de un costarricense. Español. No, costarricense nos dijo ingeniero Nito Vera. Costarricense. Es un costarricense. No, están todo el día. Pero ¿Vos no escuchaste el bloque esta mañana? No escuché. ¿Vos, Víctor? No. Qué pena, ¿vos? No, señor. Bueno, listo. Será bueno escuchar. Será bueno escuchar. Para el bloque está. Fútbol a lo grande que nos escucharon en la mañana. Espera. No, y para lo que nos escuchamos, muchos estamos en diferentes actividades. No entiendo al niño. El programa de la masa líder, rating número 1 del mediodía, con el respeto de los programas urbanos y también de televisión. Este mediodía es donde la gente se libera, está saliendo de la oficina y está escuchando a estas horas. Claro. Entonces este es el momento donde se libera, que por ahí por algún motivo no pudo escuchar urbano, no vi el noticiero de la mañana, ¿verdad? Entonces el programa líder 1 al mediodía ahora se está escuchando. Muy bien, niño. Dice Marco Trovato, semana próxima Gerardo, dice Marco Trovato. Queríamos hablar por el tema de las responsabilidades, como dice Denis, que está corriendo por todas partes, ¿verdad? Sí. Preguntarle si esto, bueno, después. Si fue asombrado en una asamblea por la misma vía, se tiene que sacar del estatuto, dice. Eso ya es otra cosa. Por eso queremos confirmar si es vigente o no. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para la mesa. Habíamos hablado de ese cambio del estatuto aquí. ¿Y se cambió? Sí, cambió, está vigente eso. Sí, es el último estatuto. El último cambio. Figura... ese que pusimos, el vigente. Sí, de las responsabilidades. Justamente 16 páginas. Yo había leído el... No, yo me acuerdo, eso. La pregunta es si es vigente el 16 hasta ahora. Si no se cambió. No sé. ¿Vos ya escuchaste? Ya escuché recién, sí. Bueno, entonces lo que queremos saber es si cambió o no cambió. Vos me decís está vigente. Pero hay otro que dice que ya cambió. Que eso fue en el 2016. Pero ¿por qué tendrían que cambiar? Porque cambia, es un artículo muy bueno. No, pero yo entiendo lo que vos decís. ¿Por qué tendrían que cambiar? Pero por eso queremos consultar si sigue o no sigue. Lo que pasa es que con el niño no se puede. Él no escuchó esta mañana el bloque.
Cuando dice que es un No costarricense. porque escucho el programa 1, Fútbol a lo Grande, el mediodía. A la mañana tengo mis actividades laborales y no me permite. Entonces me concentro y al mediodía me libero y quiero escuchar Fútbol a lo Grande, el programa 1 de la radiofonía y de los medios en Paraguay. Muy bien, niño. Vamos a poner entonces. Sí, sí se puede. Es el actual vigente. La página web de Olimpia, al entrar en el apartado estatuto, es la que el decía último Pancho, que se no puede se cambia, descargar. No se cambia. Sí. Del año 2016, estatuto de responsabilidad. Bueno, pero esto conlleva muchas cosas, por eso estoy diciendo que van a enviar un escribano. Yo no sé si hizo barriga fría. ¿Sabes por qué se dice barriga fría? ¿A quién se le dice barriga fría? No sé. Sí. A que te dice y vos contás. Y te dice, ayepa, barriga fría. Y vos no sabes por qué se dice barriga fría. No. Ah, vos no sabes por qué se... ¿Y vos, Luis? No, yo tampoco. Nariz fría lo No, barriga fría. Barriga fría es el que te dice cuando te iba a contar algo. Y después vos contás, a las putas de barriga fría será. Ahora me gustaría saber por qué se dice barriga. Ya escuché yo varias veces. Acá se dice mucho barriga. ¿Y vos, Gustavito? No, yo tampoco. No, nada. Barriga de Sí, Va después de usar. Yo tiro un lo que No, tiranzá es otra cosa. ¿Qué barriga fría? Tiranzá que cuenta todo. Y, en la época de la dictadura, el 90% era tiranzá. Eso era categórico. Vos vas a gobernar 36 años porque alguien habló. Acá está. General Gustavito, barriga fría. Ser barriga fría. Expresión que se usa para referirse a una persona que no puede reservar para sí lo que se le ha confiado como un secreto. Entonces yo inventé la barriga, entonces sale Pancho. No. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, A yo- ver, yo esto no es- conozco. La puta barriga fría se dijo toda la vida en Paraguay. Que ustedes vivan en Japón, en Moscú, el problema de ustedes, no es mi problema. Seguí por favor, barriga fría. Espera, no, Arturo. Acá dice utilizado en Uruguay. No, pero acá barriga fría se usó mucho. Primero. Y Yo traje segundo, Uruguay acá, yo soy- Sinónimo, chismoso entonces. es chismoso. Claro, ¿a qué sirve barriga fría? Sí. Yo traje de Uruguay. Pero bien ¿Qué Uruguay, pensarán de nosotros en Japón? Coloquial despectivo uruguayo es. Está bien, barriga fría. Che, barriga fría. Yo le iba a decir a ustedes que acá en Paraguay se usó barriga fría, que no, pero con respeto a lo de la ciudadanía paraguaya y del Partido Glorioso, Partido Colorado y Gustavito. Partido Colorado afuera. 618-4700. Porque está corriendo pues la fotografía de Roque Santa Cruz, Nacho Carte, y entonces Gustavito dejó escapar unas lágrimas. Gustavito del barrio ahí. ¿Qué es lo que llega a la fecha? Lo que va a hacer Gustavito se para en su casa, se empeda, se va a una plaza, llega un quilombo. Hoy vive en San Pablo, ¿verdad, Gustavito? Barriga fría, ¿qué número tenemos? Felicidades. 618-4700. Barriga fría. La verdadera felicidad. 3 de noviembre. Amigo. Y como soy barriga fría, que según Pancho yo traje de Uruguay, y aquí según Pancho nunca nadie dijo barriga fría. ¿Quién es lo Bueno. que dice barriga fría, Arturo, en Paraguay? Vos sos chismoso, lo que se dice, pero barriga Chismoso. fría no. Barriga fría. Lo que usted dice es en Uruguay. Acá lo que se dice es Dajecui Lepe. Es a la persona que cuenta todo lo que se le dice. ¿En guaraní cómo es? Indágico, hijo. ¿Vae? Chévere. ¿Guaraní? Lo que usted dice es en Uruguay. Acá lo que se dice es Dajecui Lepe. Es a la persona que cuenta todo lo que se le Me dice. voy a someter a la justicia ordinaria. Al soberano, 618, ¿cuánto? 618-4700. Pero con mucha sinceridad, si se dice o no se dice, al que cuenta lo que le contaron barriga fría. No, es chismoso no. Es barriga fría. Mira, yo te decía una contra de mí. No vayan a repetir lo que te digo, por ejemplo. Y vos, pum, decís. Bueno. Ese es barriga fría. El que te dice... no, entonces cuando sabe que vos dijiste, te dice... Indiscreto. Abyepan de barriga fría será. Pero no, es porque es uruguayo, pues. Entonces hay que cambiarle el mote comandante, pasar a ser general por Artigas. A mí me dice, primero que soy comandante, Gustavo Saba. Frankie Gustavo. No pudo nuestro equipo Gustavo Saba. No, perdió, veo. Independiente. Sí vi. Independiente de Campurande. Sí. Empató ante Resistencia. Le dimos como candidato para la sede. Mentira, Arturo, barriga fría siempre escuché en mi familia por lo menos. Brillante. ¿Qué apellido tiene? Pablo. Esperale, bueno, si yo a Pablo, con Pablo
escuchó, no, nadie preguntaba el tema de la barriga fría, o no entra nadie. Hola. Hola. Sí. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Antes que nada, perfecta la sintonía acá en Capucú. Sí. Ya llegando a Villa Florida, excelente la señal. Muy bien. Y felicitaciones a Jorgito y a Víctor por la transmisión del partido ayer. Nombreña. Muy bien. Víctor Lumi, saluda. Sí, ¿Y de señor. dónde vio vos la barriga fría? Ah, correcto. Saludos para Gumi, Lambareño. Hola. Lambareño, saludos para Gumi. Comandante. Señor. ¿Cómo te va, señor? Sí. Arturo, yo te voy a decir una cosa. A vos, a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo. Y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra. Lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. Así nomás. Así nomás, brillante, con dedicatoria y todo para los compañeros de la mesa. Y para el pueblo, dijo. Para todo el pueblo, compañero. todo el mundo. Sí. Hola. Hola. Arturo. Sí. Vos sabés que yo tengo 37 años, Arturo, te escucho desde que tengo memoria más o menos. Nunca en mi vida escuché ese término, Arturo. Sí, no te creo, pero te creo totalmente, no vaya a creer que no te creo. O sea, lo que yo haya soñado y que se decía barriga fría, pero te creo. Quiero que sepas que te creo y te agradezco. Genial. Yo nunca. No escuchó, no hay más en línea, veo. Vamos a estar todas las siestas con barriga fría, entonces. Bueno, guaraní es Pancho de nariz fría. Tiro un otra cosa. Hola. Comandante, todo respeto, nunca en 40. Nunca escuché. Bueno, 40 años. Le doy la razón, no voy a entrar a discutir. Entonces usamos en un círculo muy pequeño entre nosotros. Sí. En familia se llama barriga fría. No se usa. Y yo acepto. La gente no sabe qué es barriga fría. ¿Ya está? ¿Se puede imponer? No voy a imponer cosas que no vienen ni al caso. Yo digo que yo soy barriga fría por el término que usé nomás. Y eso para mí no quiere decir que la gente tiene que saber si no usa, no usa. Y van a mandar escribano al Olimpia. Hoy o mañana. Porque el 11 ya. Sí, el 11 a las 4 de la tarde. Y ya sin maña. No, hasta ahí no. Listo, listo. Lactolanda alimenta tu ganas de superarte y disfrutar de compartir. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Llega una nueva edición de descuentos reales en Farmacias Catedral. Este viernes llegamos con 50% en productos seleccionados, con todo medio de pago. Y pagando con código QR tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido al 627-7000. También te invitamos a una charla contra el cáncer de mama. Entrate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión de moda Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Esta foto que sale Roque con Horacio Carte, Aliana, Santi Peña, el hijo creo que Horacio, no sé quién más, me están escribiendo acá como loco. Roque va a jugar en Libertad, dice. Candidato a senador. Candidato a senador. Sí. ¿Quién te dijo? Telefuturo. Precandidato a senador del Zócalo allí. O sea, se consulta, la consulta que sería hacer cargo. ¿Y quién es hoy el director? ¿Cómo se llama el presidente del Senado? Oscar Salomón. ¿Y sabe quién puede ser? ¿Qué es lo que me mira? Roque Santa Cruz puede ser presidente del Senado. Roque Santa Cruz puede ser presidente del Senado. Otro más. Dicen que puede jugar por Libertad la Copa, que su contrato termina en... Sí, ahora en diciembre termina el contrato con Olimpia. Y por lo que dio a entender, la última vez quiere seguir jugando. Esto ya es público lo que hace con Horacio Cartes. ¿Acaso no hay una pica entre Libertad y Olimpia? Sí, existe. ¿Y por qué Roque? ¿Es exponerse o no? Esto es porque ya está prácticamente haciendo su último partido en Olimpia. De hecho, el Clásico no va a jugar. No. Y después cuánto resta. Y esta foto que se publica y lo que pasó y lo que ocurrió, eso fue tendencia en todos lados, lo del Roque, que iba a jugar Libertad. Y aquí ya está diciendo Roque que puede jugar Libertad. Y está Garnero.
Y pueden acompañar los otros más. Que veremos si sigue Garnero para el año que viene también. Sí. Yo creo que sí, va a seguir. Si ya no le quitaron en esta... Ah, no, ese panza fría, tiro usa, eso no es. No, ese es nariz. Nariz fría. Bueno, termino ya. Pero eso es diferente luego porque se aplica otro, al que más condescendiente con el jefe sería, con el jefe o con la autoridad. Este es más bien del lado de chismoso. Sí, poco discreto. O que no sabe guardar un secreto. Barriga fría. Bueno, por si no escuchamos ya está. Vamos a leer después. Hablando de Roque Santa Cruz, no está en duda para el Superclásico. Más para el no que para el sí. No, Roque Santa Cruz no va a jugar. ¿Quién te dijo que va a jugar Roque Santa Cruz? Te firmo, vamos a escribanía. Ahí va, vamos junto a una escribanía. No, por eso yo quería dejar un... No, Roque no juega, olvídate, no juega el Clásico. O sea que ya no va a ser ni siquiera su último Superclásico. No va a jugar el Clásico. ¿Están seguros ustedes de que Roque se va del Olimpia? Duro. Su contrato termina en diciembre. Digo, duro golpe para el hincha de Olimpia, quería verlo una vez más jugando un Superclásico. Y que entra a la cancha y le salude. No, pues no me va Arturo, yo... No juega el Clásico. Digo el sentimiento del hincha, no juega, pero el sentimiento del hincha, yo soy periodista. Ese es el sentimiento del hincha, que deja escapar una lágrima. Ese es el hincha. Preguntarle al hincha cómo... Y bueno, pues ese sentimiento del hincha. Que quiere ver a Roque último clásico. Y que le quiera ver a Roque. Ya está, que entre a la cancha y que salude. Nadie le va a sacar mérito al jugador como lo que es. Nadie le va a sacar. Eso no se puede sacar. Pues yo periodista, si Roque juega o no juega, yo lo primero que salga bien la transmisión. Lo primero que voy a pedir en cancha de Cerro. Que la transmisión salga bien. Lo primero que pido. Así nomás. Lo primero que la transmisión salga bien. Y después el hincha que Olimpia deja para una lágrima si Roque juega o no juega. Ese ya no es mi problema. Ahí ya no entra. Si Cerro no le contrata, ya hay problema. Y ya deja escapar una lágrima. Si se va a otro lado, tampoco es mi problema. Pero son emociones. Sí, porque va a dejar escapar algunas lágrimas si se le va sí, a claro, va a estar acá llorando el hincha de Cerro y yo le voy a mirar y él va a contigo, Luis. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Visita Casa Paraná y aprovecha los grandes descuentos en la sección de prendas, hasta 50% en ropa, zapatos y accesorios. Te esperan en el segundo nivel de Casa Paraná Central y en las sucursales de Shopping San Lorenzo y Cacique Lambaré hasta el 31 de octubre. Vestirse bien y contar nuevas historias es súper fácil con Casa Paraná. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Está equivocado, Pancho. El hincha ya no quiere saber nada de Roque 80, quiere que el Roque se vaya. No, eso es otra cosa. Asciende por ser comandante, Juanca. Tranquilo nomás, Juanca. Y el otro barriga caliente es otra cosa. Pero nunca escucharon barriga fría, pero. No, fría sinceramente en mi caso no. No, yo no. Caliente sí, el Veracruz. Sí. Barriga fría nunca escuchaste. Nunca escuché, Arturo. Y yo respeto mucho a la audiencia, se está diciendo ese señor. ¿Cómo se llama el señor que dijo, Gustavito? El señor ese que llamó, ¿qué es lo que dijo el señor? El que el mundo, que si yo digo va a ser así, dice. Ese autobombo, Gustavito. Y preparan el autobombo. ¿Vos sabés lo que decía Waldo Domínguez? No. Si nosotros no nos hacemos publicidad, ¿quién peor nos va a hacer? En el momento de la mayor gloria del Olimpia, cuando Olimpia ganó todo en Copa, entonces cuando Waldo hablaba y tenía el autobombo, entonces le decíamos, Waldo, ¿por qué? Pero si la puta ya se sabe, ¿no? Que Olimpia. Y sí, decía Waldo, si nosotros no hacemos publicidad nosotros mismos, ¿quién nos va a hacer? Arturo, yo te voy a decir una cosa. A vos, a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo. Y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra. Lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. ¿Entendiste, viejo? ¿No entendiste de mí? Entendí exactamente, Arturo. No, entendí. No, bien. Pero él dice, no quiere decir que vos repitas, no te estoy hablando. Escucha. Arturo, yo te voy a decir una cosa.
a vos, a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo, y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra, lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. No, ese es el pensamiento de los oyentes, mi compañero. No, pues tiene razón, Arturo. Ah, bueno, No. listo. Ya está, Lenny Canicia, ya está, Recoman. Contigo, discúlpame, ya está. Contigo, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilo según tu preferencia: voladores matatodo rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo y vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 voucher en los de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Estaba pendiente de lo de Tacuaré, quería escuchar, señor, como oyente. ¿Qué pasó? ¿Vos no escuchaste esta mañana? No escuché. Porque escuché el programa líder de la radiofonía paraguaya, Fútbol a lo Grande, el mediodía. Por la mañana mis actividades no me permiten, no tengo redes sociales, solo tengo mi radiocita. Escuché 11:30 a 2 de la tarde de Fútbol a lo Grande. Vamos a escuchar entonces. Ahí dice niño costarricense, sí, que no deben dinero, que cuando transfieren jugadores es lo federativo, pero es un grupo árabe. Sí. Y esto decía el ingeniero Nito Vera esta mañana en el bloque en Telefuturo Urbano. Ingeniero, ¿está gerenciado Tacuaré hoy? Sí, estamos gerenciados. ¿Hace cuánto que está gerenciado? ¿Y quiénes son los que gerencian Tacuaré? Desde junio de este año estamos gerenciados. Es un equipo, un capital árabe, es un gerente costarricense que está con nosotros desde junio, se llama AX Capital, y bueno, gracias a Dios con ellos conseguimos el objetivo que tanto anhelamos. ¿A Capital Árabe? Sí. ¿Ellos pagan todo el premio, todo el salario completo? Premio de los jugadores, salarios y el premio por la bolsa nosotros estamos abonando. Es decir, toda la cuestión económica corre a cuenta del grupo empresarial comandado por un costarricense. Sí. Y bueno, ¿y qué tiene de retorno? De retorno va a tener $1.300.000 derechos de televisión. Ese dinero lo administra el gerenciador, o los que gerencian el club. Parte de ello nosotros recordamos, la otra parte lo maneja el Club Tacuarí para las inversiones del edilicia que tenemos que hacer dentro. Ese es el otro tema, ingeniero. ¿Cómo está la cancha de Tacuarí para la primera? Y estamos, a partir de hoy, vamos a empezar a trabajar por eso, Oscar. Nos falta una parte importante de ampliación del terreno, que creo que lo vamos a conseguir con los amigos de Alemán. Ninguna duda. ¿Ustedes van a arrancar el campeonato jugando en su propia cancha? Probablemente, sí. Con el capital que tienen. Pero escuchado, ¿qué es lo que dice? Es decir, ¿ustedes al plantel no le deben nada? No, solamente la bolsa por la obtención del... pero cuando quieran tocar el timbre, por decir una presión de caso, vos le vas a decir, ahí está el gerenciamiento, ellos le van a pagar. Más o menos. No, ya que estamos, no está cometiendo ninguna falta. Está diciendo que está gerenciado, que los responsables administrativos del Tacuarí, ese grupo árabe, hay costarricenses al frente, que prácticamente no deben nada, y que si quieren incorporar el próximo año jugadores,
el credenciamiento. Si van a vender, ahí ya hay un acuerdo institucionalmente por los derechos federativos que son de Tacuarí y el que pone el dinero. Así mismo, hemos acordado para la venta de los jugadores, hemos acordado unos porcentajes y ese es el acuerdo que tenemos hasta el momento. Ingeniero, acá la señora Ruth Ramírez, que está siempre detrás de cámara, pregunta, ¿cómo es? ¿Tacuarí o Tacuarí? Con Y. Con Y, como dice ahí el querido amigo Arturo. Antes era I latina. Sí, tanto le queda a Meliano y ahora va a tener que acostumbrarse a hablar de Tacuarí. Perdón, repetir lo que dijiste. Bombazo. Espera, ¿qué dijiste? Sí. Y que tanto le quiere a Meliano que se fue a ver un partido de una semifinal contra el 22 de septiembre en Encarnación, que estaba en una silla de playa. Ahora va a tener que aguantar. ¿Qué bombas? ¿Te fuiste para ver? Yo me fui. A ver qué. Con mi yerno Fernando. Mira de lo que nos enteramos, don Nos fuimos con mi yerno. Yo le dije que no había fútbol. Y le dije, vamos a ver un partido fuera de lo que habitualmente hacemos. Y por eso se pone celoso el ingeniero Nito Vera. Hacheko jope pe arco pe chave. Yo me puse detrás del arco y me trajeron Jaupé, tecilla, empanada, atención muy buena. Transmitían hacia la calle, el ingeniero Vera ahí arriba como en una cabinita improvisada, Fabián Sanabria y el niño Jorge. Y transmitimos el partido de ingeniero. Sí, pero no vayan a ser celosos. Vienen por Tacuarí, ayer clasificó Tacuarí, te llamamos inmediatamente ingeniero. Pero mira que yo aguanté mucho, Arturo, todo cuánto tiempo que solamente hablaba Meliano ahí con Oscar también es otro que ama a la... ¿Vos te sos Meliano, veo? No, ¿qué? Ahí terminó. Pero a Meliano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo celo? Y es costarricense y un grupo árabe. Sí. Así es lo que nos dijo, ¿verdad? Sí, el gerente es costarricense. El gerente y pone el dinero y contrata. Y el primer entrenador que acercaron el uruguayo Carvajal, que duró 1 o 2 fechas. Después hubo un inconveniente con el técnico uruguayo y después llega la nata. Porque se había ido con buenos resultados. Venía ganando, igual dejó el cargo. 1 o 2 partidos, pero después tuvo un problemita ahí. Se inauguró en 1923, se fundó el Club Tacuarí con el nombre de... Ayer dije el nombre. 9 de junio. 9 de junio se llamó. Primero 9 de junio, después discutieron algo político, sacaron el nombre. Después una rica historia del Tacuarí. Pero se llamó inicialmente 9 de junio y se fundó en el año 1923 y vuelve después de años a primera. 10 años. Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América. Francisco Campos Tacuarí jugaba en el Bétega, que le puso Francisco Bétega, seguramente por la amistad que tenía Francisco Campos con el exjugador italiano. ¿Vos le penetraste a Bétega? No. En la cancha de... Más atrás en el tiempo. Sí. No. Para mí. Yo creo que tu primer partido pudiste... ¿Dónde? ¿En la cancha de Tacuarí? No. Bétega a lo mejor un amistoso Paraguay. ¿Quién es Bétega? Roberto Bétega es jugador. Pero de los 60. Mucho más atrás en el tiempo. ¿De qué edad? 70 años tiene. No soy tan viejo, Arturo. No tenés razón, disculpame, mucho más atrás. 70 años, Turín. Yo un día le dije a Francisco Campos, ¿por qué le puso? No, porque es raro que un hombre extranjero lleve acá, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo le recuerda la gente a Tacuarí? Tiene un estilo particular de su juego. Defensivo. Y es todo lo opuesto ahora. Es Tacuarí, tiene una buena cantidad de goles. Se quedó como esa marca de Tacuarí, que ahora es diferente. Ya es otra versión Tacuarí de tiene Tacuarí. 53 goles. Sí. Muy buena producción. Muy buena producción. De las cuales 20 marcó, de los cuales de esos 53, 20 goles marcó Gustavo Aguilar. Tiene otra cara bien. Sí, Ameliano juega con solo luqueño. Así es. El 9 y el 12. Sí. Defensores del Chaco. ¿Hay quien que juega? 9 y 12, sí. Con Bar. Mira que Ameliano es un buen equipo, Lo último que nos dijo el presidente Víctor González, que están esperando decisión de APF, porque en principio cada equipo varía de local. Para respetar la localidad. ¿Y diferencia con lo hay? Sí, diferencia de gol hay. ¿No hay tercer partido, bro? No, diferencia de gol. Así como fue la otra promoción que se jugó hace poco. ¿Diferencia de gol? Y penales. En penales se resolvería en ese caso. O sea, lo que no habría es gol de visitante, por ejemplo, es diferencia normal. Pero que igual estaban esperando
la definición de APF para programar los escenarios principalmente. Imaginamos que con VAR en cualquiera de los casos. Sí, con VAR. ¿Vos conocés la cancha de Meliano? Conozco, señor. Conozco. Ah, sí, ahí transmitiste vos. La Paila, así se lo conoce. Ahí estuviste vos. La Paila, sí. Barrio Jara. Sí. Pero ¿en qué cancha va a jugar? Porque hay municipios. No, están viendo opciones. Inclusive ahora me decían que Tacuaré está viendo la forma de llegar a un acuerdo con General Díaz. Sí, para jugar allí y hay una posibilidad. Así es mismo. una posibilidad. Puede jugar ahí, puede jugar en Capiatá. Y Ameliano también va a buscar una sede, porque el reglamento de APF pide título de propiedad. O sea, vos tenés que tener título de Pero propiedad. tiene Ameliano. Sí, título de propiedad. Tiene los dos, tienen no propiamente hacer local en tu estadio, claro. para ir a jugar en otro Pero tenés escenario, título. Pero esa es la exigencia. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo. Lástima que no pudo llegar nuestro equipo. Bueno, pero, ¿nuestro equipo? Sí, el tuyo y mío. Bueno, Héctor Melgarejo, celoso, ingeniero Vela, me dijo a mí todo para vos. Un gran amigo, Nito. No, lo que yo me recuerdo, Héctor, estuve con Millano Fernando cuando fuimos a ver el 22 de septiembre Ameliano y estaban transmitiendo Fabián y Niño. 22, sí, Y me agradó mucho la atención que recibí de ustedes y esto es un poco la respuesta a la buena atención del Ameliano, Héctor. Muchísimas gracias, Arturo. Realmente para nosotros fue un placer recibirte en nuestro humilde hogar, ¿verdad? Estará fijado en nuestras instalaciones y bueno, la ubicación que tiene no nos permite crecer más. ¿Y qué van a hacer, Héctor, con el tema de la localía si ascienden? ¿Cómo van a hacer? Si ascienden, digo. Nosotros tenemos claro, Arturo, que para nosotros poder invertir en infraestructura tenemos que llegar a primera división. Los ingresos, nosotros tratamos de manejarnos muy bien económicamente, armamos un presupuesto y creemos que la única forma que el club pueda crecer en horas va a ser llegando a primera división. Con ese fin tenemos ya visto un municipio que nos gusta y empezar a partir de ese municipio empezar a buscar terrenos en la zona. Llegamos a primera. Ese primer año seguramente vamos a recurrir a clubes, colegas y amigos que nos puedan brindar sus instalaciones. Ya habíamos conversado con uno o dos colegas a ver si es que había inconveniente y quedó la charla pendiente. Tampoco no ahondamos en detalle porque no estaba definido nada del ascenso como ahora mismo. ¿Y cuándo juegan el primero o segundo partido, Héctor? ¿Y cómo es el tema de la localía, visitante, cancha neutral? ¿Cómo es? Ni bien termine el campeonato clausura se estaría disputando los juegos. Van a ser 2 encuentros y los 2 encuentros me comentaron que por comité ejecutivo ya habían resolvido que sean los Defensores del Chaco. Sí, por eso le decía, Defensores del Chaco los compañeros, 9 y 12 en el Defensores del Chaco, Héctor. Sí, con VAR nos dijeron, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿Cómo hacen para prepararse? Porque es más de un mes. Hay que estar en la actividad, hay que hacer amistoso. Algo tiene que moverse, incluso amistoso. Realmente estamos muy preocupados, Arturo. Uno, en lo institucional y en lo económico. Nosotros nos preparamos para 34 fechas, ¿verdad? Gracias a Dios estamos al día. Cumplimos 100% con cada uno de los jugadores a hoy. Pero no tenemos cómo sostener 2 meses más la institución, ¿verdad? Tampoco no queremos hipotecar nuestro campeonato del 2022, ¿verdad? ¿Y cómo entonces estamos viendo acá una reingeniería para poder ver cómo cumplir con las obligaciones en este tiempo que falta y poder llegar de la mejor manera, porque estamos convencidos y seguros de que podemos, ¿verdad? Tenemos muy buen plantel, muy buen cuerpo técnico y bueno, trabajar ciertamente vamos a llegar en desventaja en ese momento porque vamos a estar sin ritmo. Ya ayer mirando un poquitito en la fecha que tenemos eliminatoria vamos a tratar de buscar ya un partido con un equipo de primera división, ¿verdad? Ya que ellos también van a estar con Parate en esa fecha eliminatoria, entonces tratar de buscar ya un partido ahí, después ver con los que están todavía disputando Copa Paraguay como Temetario y el mismo Tacuarí, ¿verdad? Que no tienen todavía fecha de juego. Santaní también está en esas condiciones, ir jugando, pero entendemos de que vamos a llegar en desventaja en ese punto. Héctor, el tema económico, cuando hay un premio de $1.300.000, que es los derechos de la televisación o de la televisión para el próximo año, llegan con el cuerpo técnico y con los muchachos diciéndole, ascendemos y este es nuestro acuerdo.
Seguro, sí. Es que ellos tenían una bolsa por subir, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Bueno, ahora tenemos que volver a sentarnos y hablar, porque acá lo que cuesta es el costo operativo del día a día y de los salarios nuevos que se suman al presupuesto. Como digo, nosotros presentamos un presupuesto hasta la fecha 34. Ahora nos encontramos que tenemos que sumar 2 meses más de salario. No, por eso te preguntaba. Bueno, que llegue a feliz término en la gestión dirigencial que hacen con los muchachos y a esperar el 9 y el 12. Gracias por tu tiempo. ¿Qué, niño? Y si quiere contar la ciudad, si es ¿a dónde Luque, van a- San Bernardino, ¿A dónde van a Limpio, mudarse? ¿dónde Pero- irían? ¿A dónde irían? Y, como digo, tratar de buscar la ciudad que los valores de los inmuebles no sean todavía muy altos y que puedan tener un desarrollo importante de aquí a 20 años o 25, como fue el Sol de América en su momento, que cuando se mudó A y Villaliza. lo que hoy día significa Villaliza, ¿verdad? Sí, señor. Pensando en eso, nosotros creemos de que la relación de los valores de los inmuebles hoy día hacen de que pueda ser una muy buena opción en la zona del acceso norte, la zona de emboscada, límite limpio, emboscada, más o menos por ahí, ¿verdad? Ah, brillante, niño, con tu pregunta. ¿Podrían jugar en emboscado limpio? Y buscar ahí, buscar en la zona que oferta ahí en el mercado y tratar de que llegue. Buscamos que el acceso sea fácil, que el acceso sea rápido, que esté sobre una avenida importante, que los costos del terreno no sean todavía muy altos como sucede en acceso sur. Entonces creemos que esa sería una muy buena zona, ¿verdad? Gracias por este tiempo, por el último informe que tenemos. Seguiremos charlando, muy amable. A las órdenes, cuando gusten. Gracias. Héctor Megarego, presidente de Ameliano. En otros países hay buenísimos estadios municipales y los clubes que pertenecen a dicho municipio juegan ahí. Sí. Sí. Por ejemplo, Y en Brasil casi todos los equipos de primera que no son de Sao Paulo juegan en los estadios municipales. Mismo el Maracaná, el Mineirão, Argentina. Arena Fontenova. pero Argentina no tiene. Argentina no tiene estadio municipal. El estadio El único de La Plata. De La Plata, pero La Plata y Santiago del Estero ahora. Santiago, pero Buenos Aires no tiene. Mendoza también municipal. Municipal. Ahora Godoy Cruz juega en su cancha. Montevideo tiene el Centenario, Nacional de Lima, Sí. Nacional de Santiago. Nacional de Santiago. Son todos municipales. Y en Chile casi todas las ciudades principales, Sí. tiene Concepción, tiene La Serena. Sí, pero están por la municipalidad. Sí, sí, todos municipales. Municipal, y ahí te ayuda mucho la municipalidad. en ese sentido. Maldonado, en Uruguay. Sí, el estadio Maldonado. Colombia también lo mismo, Medellín, Bogotá, Bogotá. Cali. Pero acá los defensores de los clubes no es municipal. Exactamente, acá es Es raro, diferente. rarísimo. El único, acá es defensor de los clubes, los otros son municipales. Y que los clubes se transforman en sociedades anónimas. Puede ser tan acá, ¿verdad? Sería una solución a los problemas económicos de los clubes, Sí. a muchos. Sí, como en México. Claro. Que vengan Entran propietarios, empresas. Sí. Sí, Esa sí, sería sí, una sí. salida para Olimpia, por ejemplo, en este momento. Pero Olimpia, la unión de los olimpistas. En este En momento. Italia, el único club propietario de su estadio es la Juventus. El resto, todos del municipio. Sí, señor, es una salida. Sí. Bueno, Óscar Ollón le que envía, niño. Óscar Ollón. Después sigue escribiendo. El amigo de Senki, puede decir verdad. ¿Y qué querés que te envíe de regalo? de la gobernación, dice, el Kempes, en Kempes. Córdoba, Sí, no también. es municipal. Córdoba. Mar del Sí, Plata, cierto. Mendoza. Bueno, pero también, pero el espíritu... Pero sí, pues, Claro, el es igual espíritu- es el estadio, no, claro. no es propietario de un club. que como dice el niño, Tacualí tiene cancha. Tiene. El que no tenía título y no pudo subir fue Baloy Rivarola. Ese es el punto principal. Baloy jugó, subió. Alguien dijo, ¿qué va a subir Baloy Rivarola? Es que no tiene cancha. Por favor, Baloy Rivarola, pero va a subir, ¿de dónde? Pero sacate de la cabeza. Campeón Baloy Rivarola y no pudo jugar. No tenía cancha. Y creo que fue a la última categoría. Jugaba con un salvoconducto, ¿cómo se dice? ¿Vos sabés lo que es salvoconducto? No. Sí, un permiso. ¿Y qué- Permiso qué- para- Permiso temporal. Y en el cuartel te daban el salvoconducto para que vos te puedas mover. Bueno, hiciste el servicio militar. Sí. ¿Vos sabías que el salvoconducto? En mi época ya no, Ah, ya no pues, salíamos de vos decís que soy un Franco. viejo de mierda que querés decir. No, pasa que el servicio militar cambió también conforme a los años. Correcto. Antes Nosotros, daban salvoconducto. antes, Ah, antes no. el servicio Menos. militar antiguo Sí. estipulaba que vos te quedabas encerrado 3 meses. Sí. Y ahora, en la última década, Nunca contó esta historia. Esto ya es un récord.
Barriga fría es un término que tiene 100 años por lo menos y se refiere a una persona que no puede soportar, no aguanta, tiene que contar, sí, chismoso. Entonces, eso es barriga fría, tiene relación con la diarrea, hermano. Impresionante, Arturo. Mis felicitaciones. Gracias. Por fin, carajo. Por fin, así mismo. Está Yo no quise esperando decir ese diarrea. No podía aguantar, pues tiene una metáfora ahí. Arturo, yo te voy a decir una cosa. A vos, a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo. Y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra. Lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. Impresionante el comandante. 20 años que le escucho y nunca contó esta historia. Esto ya es un récord. Barriga fría es un término que tiene 100 años por lo menos y se refiere a una persona que no puede soportar, no aguanta, tiene que contar, sí, chismoso. Entonces, eso es barriga fría, tiene relación con la diarrea, hermano. Impresionante, Arturo. Mis felicitaciones. No, por favor, muy agradecido. Que si hubiera sido algunos discursos, hubiera sido un discurso. Por fin uno que me dijo que escuchó en su vida barriga fría, dice por qué se dice. Y a mí los oyentes no me dieron bola. Porque no vamos a hacer un programa, como dice el niño de Mayor Reñe, para hablar de barriga fría. Pero un término popular. Barriga fría. No, es que no te dieron bola, Arturo. Te dieron bola, pero nunca escucharon. ¿Él te escuchó? Sí, él conocía. Sí. Pues yo no quiero que mienta a la audiencia y que diga no, para darme el gusto a mí. El oyente dice que no y no. Claro. Así nomás. El otro es barriga caliente, ¿verdad? Tigracú. Que hay dos personajes aquí en el ambiente futbolístico que son identificados con eso. Sí. Mejor no lo mencionemos. Cuando van a el tema de selección. Sí. ¿Ustedes como jugadores qué decían cuando eso de Nietzsche que estamos? Vamos a dejar ahí, ¿no? Cuando le veían al personaje. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para inventar las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras desmalezadoras, cortas césped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. En Electroban tenemos los mejores precios en aires acondicionados del país. Aire House-Tech, 12.000 PTU en cuotas de tan solo 217.000 guaraníes con soporte de pared y 3 años de garantía. Acércate a la sucursal más cercana o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Calambres, golpes o torceduras, Menta Big Rub Crema, la eficacia del salicilato de metilo y el mentol, para el calentamiento en la previa del partido y para las torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Menta Big Rub Crema es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. El tema es muy delicado, lo de Olimpia. Sí. Yo soy barriga fría. Pueden llevar un escribano entre esta tarde o mañana. Bueno, hay varias personas en el club. Buena. La Secretaría del Club. Venimos a... Esta es la nota que nosotros... ¿Qué está la mesa de entrada? Esta mesa de entrada, no, que ya pedimos nosotros la nota. Y no nos dan bola. No sé si le van a decir no nos dan bola, eso no... O no tuvimos respuesta. Ellos quieren ver el balance. Y no es la primera vez que lo hacen, por eso ya la insistencia. Esta es la segunda. Pero el aquí último dijo el tiempo. presidente que estaba abierta para cualquier socio que esté al día, dijo. Puede ir al club pero hasta ahora no están teniendo... Lo ideal sería hablar con el señor Brunote. Queremos hablar con Pechi. Queremos hablar con... Cardona le dijo que no voy a hablar después. Lo que atraviesa Olimpia es terrible. ¿No contesta, Cristian? Así nomás. No puedo, abrazo, dice. Y bueno, vamos a decir lo que dijo una emisora colega. Sí, habló hace una hora en Unión 800 sí. Y dijo, en noviembre vence el plazo para el pago a Dinamo de Kiev por Delis González. No llegamos, esa es la realidad.
llegarán sanciones al club y la primera será no poder contratar jugadores. Hay que llamarle a Ferreira, Manuel Ferreira. Sí. Llamarle a Manuel Ferreira, tiene que pagar 5.100.000. Quería ir a Kiev para solucionar el tema, pero el presidente no consiguió lo que buscaba, que es el dinero. Así que debemos esperar la sanción de la FIFA. No alcanzamos para subir ese monto, dijo Cristian Pero Domínguez. las sanciones no poder, hace minutos las sanciones no poder incorporar No poder jugadores. incorporar jugadores. Claro. Pero no, es que va a jugar con juveniles. Puede arreglar con Otálvaro, Pero continuidad. lo que deja Puede ahí, arreglar el mismo plantel. lo que deja picando en este caso es lo que dice, es la primera de las sanciones. Quiere Pero decir que la siguiente parte dice, de la nota, no nos queda otra que apostar a jugadores de la casa. Y sí, correcto. Lo que no puedes incorporar, porque ¿qué va a hacer Olimpia? Se va a desprender de los jugadores de mayor costo. Sí, tiene que liberar costo. Así es. 6-7 dejar en lista. algunos y otros con Jugadores que los de la terminan casa. su contrato en diciembre, hasta aquí llegamos. Sí. Y eso lo había dicho Miguel Brunote tiempo atrás. Vamos a jugar con jugadores de la casa y vamos a bajar de $1.500.000 $1.500.000 a $700.000. Sí. Eso ya menos de dijo la Brunote, mitad, Miguel sí. Brunote de la Olimpia. Sí. Es que lo que nos puede incorporar, y son 5.100.000, 5 millones, más los intereses 500. Como entregó 400, restan 5.100.000. Y le había dado un plazo de 45 días para pagar. Pero Y es Olimpia se cae. uno de los tantos problemas que tiene Olimpia, Arturo. Pero todo no va por lo económico. Vos si tenés una vez que vos soluciones lo económico, después pueden llegar los vos podés resultados. hablar, charlar, hablar. Sí. El tema es cómo hace. 60 palos es el problema. No es 5. No, pero estamos hablando de lo económico. Y ya sé, y por eso. Pero Manuel Ferreira dijo Brunote que habían sacado un préstamo. Claro, o sea, lo urgente es 5 y más, ¿cierto? 60, pero como bien decía, esos podés estirar y vas pagando a poco. Lo urgente son 5 o 6 millones para ahora más pagar de tu plantel. Porque ustedes no me dieron bola, no me dieron bola, haga memoria. Tenés que pagarle a tu plantel. No, niño, no me dieron bola. Yo dije, Olimpia necesita a fin de año $10 millones para pagar. ¿Dijo o no dije? Sí, sí. Gracias, Vic. Hace un par de meses ya. Meses, Sí. meses. Llegó barriga fría. ¿No? Hace meses, llegó barriga fría. Dije, Olimpia necesita $10 millones. Poniendo estaba. A fin de año. Y uno de ellos el tema del Dinamo de Kiev. Sí. Pero claro, yo no sabía que ya en octubre venía esto. Eso yo no sabía. Esto del emplazamiento en octubre. Y tiene que pagar. Ahora como que se resigna a ser sancionado porque no tiene el dinero. No tiene el dinero. Eso. Con CNT, 5.200 millones en premios, 4.300 millones en el poderoso, un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso y salen sí o sí 50 premios en efectivo, 2 Volkswagen Saveiro, Peri CNT, Chevrolet Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar celebra 49 años de éxitos. Por su aniversario, la cooperativa te ofrece su tradicional crédito con tasa de interés de solo 8,8% hasta 12 meses de plazo por cada desembolso. Otorga cupones electrónicos para participar del sorteo de una Toyota Corolla Cross 0 kilómetro y 10 Smart TV. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, tu mejor opción. Asado y Fútbol Álamos, Superqueses Vinos Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirossi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel.
Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad, tóner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lichbar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas el 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Bueno, el clásico, hablamos al comienzo del tema de la entrada, de todo. Sí. Lo que va a ocurrir con el clásico. 60% de las entradas vendidas hasta aquí. Y tal como había informado Fútbol a lo Grande en la transmisión del partido Guaireña Cerro, el lunes. 500 entradas dijimos nosotros. Y 500 es la que le va a dar. 500 entradas. Habíamos dicho, y 500 le da. 500 entradas para Olimpia. Más no. Sector Petengil. Sí. ¿Cuántas veces jugaste en la olla vos, Daniel? Muchas, sí, muchas. ¿Por qué equipo? Y jugué con Luque, jugué con Rubio Ñu, con Olimpia. Sí. El Estadio Viejo. No, este estadio de Cerro. No, en este no me tocó, no. No, por eso estoy diciendo. No, el Estadio Viejo. En la olla vieja. Sí. La olla vieja, claro. Pero jugaste, pero eso no cambia mucho, cambia la estructura de la estructura. Pero el resto de la cancha es la misma. Sí. Ahí es. ¿Y clásico en la olla, Denis? Desde las inferiores lo que jugué mucho ahí. Porque en primera, en tu época ya no se jugaba tanto ahí en la olla. No se jugaba mucho. No, entonces, pero las inferiores sí. Inferiores. Mini clásicos, sí, inferiores. Jugábamos mucho ahí. En esa cancha. ¿Vos de qué categoría saltaste a primera en Olimpia? ¿Qué categoría? Yo hice, cuando eso era, ¿te recuerdas? Precadete, cadete, infantil, juvenil y primera. Yo de infantil ya pasé a primera. No, espera, no seas bola. No, pero me salió el alma. Vea. No, espera un ratito. Acá el juvenil no. Espera un ratito. Estás correcto. Nelson, ¿cómo te va, Nelson? Hola, Arturo. Hola, portero. ¿Cómo andan, Nelson? ¿Bien? Todo bien, tranquilo. Bueno, Nelson Aedo. Contanos la fecha del partido, fecha y estadio, ¿dónde? Bueno, la fecha está casi segura que va a ser el 18 de diciembre, casi seguro, todavía no coincidimos al 100%, necesitamos, como digo siempre, confirmación de lo que será el presidente, la APF, el viceministro el ministro de Salud, todos los protocolos que conlleva eso, pues, programado o deseamos que sea el 18. El 18 de diciembre, Defensores del Chaco. Sí, señor. 18 de diciembre, Defensores del Chaco. Ahora el aforo es del 50%. Ojalá se pueda jugar con el 100% de aforo y que el estadio esté disponible para la gente que se quiera ir en totalidad. Ojalá, Dios quiera que sí, que hasta ahí podamos ya poder contar con toda la gente, porque como te digo, mucha gente me escribe, me pide entradas y bueno, no puedo prometer algo que después no solo tengamos las limitaciones de lo que es el sistema de salud, que también hay que respetarlo. Uh-huh. Contanos más, la nueva olla no, eso ya está confirmado, Defensores. Está confirmado que va a ser Defensores, sí. Lo hago en el Defensores y agradeciendo también acá públicamente al presidente Juan José, porque como te digo, tengo seguidores míos neutrales y quería ser lo más neutral posible, y el presidente Harrison también se puso a disposición, tanto como justo y eso. Entonces agradecido con toda la gente por la muestra de cariño y la disposición. Nelson, el color de camiseta la que vas a usar, vos entras primero con la albirroja y después cambiás. Sí, así mismo. Yo entro primero con la roca y después entro con los amigos. Con los amigos. Tata Martino dirige la albirroja. ¿Es así? Tata Martino dirige la albirroja y ya coordiné. Es cuestión de llegar, digamos, a los protocolos sanitarios, porque el entrenador que yo pedí estaría de vacaciones por Austria, y si no tiene limitaciones de venir de Austria, de Paraguay otra vez a Austria, sería Thomas Schaaf, el entrenador de los internacionales, que me hizo debutar en la Bundesliga. ¿Y él qué te dijo? Yo me dijo que sí a las órdenes siempre y cuando los protocolos de salud lo dejen. Ah, perfecto. Muy bien, ahora contanos, minuto y minuto, ¿cuánto tiempo de juego?
Y de eso, Arturo, no te puedo decir nada porque la verdad que no sé todavía. Eso ya dependerá de los organizadores del evento. Bueno, está bien. El tema del color de camiseta del rival, de la selección. ¿Perdón? La camiseta, vos, albirroja, Nelson, después cambia el segundo tiempo y juega con los amigos. ¿Qué color de camiseta tendrán el club? ¿Cómo se va el equipo de los amigos? ¿Qué nombre tiene? Y todavía tampoco tenemos eso definido, Arturo, por eso te digo, me está agarrando la verdad no de contramano, ya lo tenemos más o menos planeado, pero te estoy dando algunas primicias que todavía no lo decimos. Ahora mismo en este momento se están juntando mi gente con los productores y los organizadores del evento para ultimar los detalles. Claro, podría ser el equipo de amigos, pero no sé si entra bien y hay mucha opinión respecto a eso de cómo se va a llamar el equipo de los amigos. Otra vez, Arturo, acá estoy llevándole al hijo de Claudio Pizarro y tenemos que pasarlo a buscar por el hotel y ya nos perdimos acá. ¿Y dónde ¿Perdón? ¿Vos estás en Alemania, Nelson? Sí, yo estoy en Alemania, yo estoy acá ahora mismo en Bremen y mi hijo su mejor amigo es el hijo de Claudio Pizarro y ahora mismo están juntos y tenemos que pasarle a buscar a Claudio Pizarro que vino a visitarnos, nos encontramos ahí con los amigos ahora mismo y me perdí, ahora estoy conduciendo y bueno, no te lo vamos, Pancho te va a preguntar, lo que te quiero preguntar es, danos nombres, Nelson, danos nombres de los amigos de Nelson, tirá nombres, danos nombres. Uno por lo menos. No, que 1, 5, 6. 1, 5, 6. Bueno, los confirmados hasta el día de hoy es Ayrton, Iván Klasnich, Ozzy Alonso de la MLS, el cubano, capitán, Román Torres, el panameño, a lo mejor Tim Vice, el arquero, a Claudio Pizarro también lo invité, pero Claudio tiene un evento familiar el 18 y todavía quedan confirmados. Los que están en el aire también y los que están para confirmarse es, como te digo, le invité también a David Trezeguet, que está también en que veremos porque tiene algunas cosas que hacer por Argentina, me dicho. Bueno, gracias por toda esta primicia. Pancho, la tuya. No, y justamente era eso, preguntarle sobre el nombre porque nos había mencionado uno. Miroslav Klose, nos había dicho en su momento que quería traerlo. Pero va a anunciar todo después Nelson lo que viene. ¿Y cuándo va a anunciar Nelson confirmación de lo que están? Vos parece la selección, parece que vos tenés algunos reservados y otros que van a venir. Sí, lo de la selección, la mayoría casi ya estamos por Paraguay y algunos que están por venir. O sea, lo principal era contar con el Tata y bueno, él me confirmó que si es el 18, sí iba a estar con mucho gusto. Entonces nos adecuamos a esa fecha. Bueno, acá te saluda Denis. Denis. Sí, claro. ¿Qué tal, Nelson? ¿Va el aporte? ¿Vas ahí? Tranquilo, vamos a venir. Y por ambas. Ya te he preguntado todos acá los compañeros. Sí, es lo que te voy a preguntar si hay bache por ahí, por esos lugares, bache. A veces en la bache. No, acá hay semáforo cada esquina, digamos, y bueno, ya que se respeta mucho acá, hay que conducir con cuidado. Bueno, Nelson, un saludo del aire y a la familia, nos estamos reencontrando, gracias Nelson. Dale, un abrazo a todos. Chao, gracias, chao. Nelson. Todo lo que quieres para tocar puedes encontrar en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. io.com.py. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cada día las mujeres cumplen más roles, tan su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar ahora mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conecta en Burguya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tus tarjetas de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Sevilla, en la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 021-210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. El fútbol Grande juega su clasificación a semifinal al torneo del ciclo de periodista deportivo de Paraguay. Muy bien, ya de seguida vamos a abordar el tema.
y primero ganen y después haber recompensa. ¿Cómo te va, licenciado Manuel Ferreira? ¿Cómo andás? ¿Manuel? Sí, hola. Manuel, ¿vos me escuchás? Hola. Sale en el fondo, Manuel. Muy mal sale. Vamos a recuperarla después, si no por WhatsApp directo. Contigo, Luis. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restaurantes del país para conocer más acerca de todos los productos o hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. ¿Cómo te va, licenciado Manuel Ferreira? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, Manuel Ferreira, el niño, una emisora colega entrevistó a Cristian Domínguez para comentar al licenciado Chinoza. Sí, hace una hora aproximadamente que no llegan al objetivo del dinero que pide el Dinamo de Kiev o que deben pagar vía FIFA. No se llegó al objetivo, el presidente Bruno no consiguió lastimosamente este dinero y que van a esperar en este caso la sanción de FIFA, licenciado. Sí, bueno, se hizo el esfuerzo, ¿verdad? Pero no se alcanzan los números y bueno, vamos a tener que asumir la sanción que nos va a imponer la FIFA. Licenciado Manuel Ferreira, no se alcanzan los números. ¿Era al contado y cuánto? Eran 5 millones de dólares. ¿Al contado? Sí. Y tiene que ser indefectiblemente al contado. ¿Y hasta cuánto se llegó? Y bueno, nosotros ya habíamos hecho varias ofertas anteriormente, ¿verdad? La primera oferta fue hacerle pagos mensuales creo que la oferta fue de $300,000 en su momento. El Dinamo no aceptó. Habíamos ofrecido otras ofertas para hacer pagos escalonados más fuertes. Y ahora alcanzamos más o menos 2 millones y posiblemente podamos llegar a algo más en un momento, pero la verdad es que se vino encima este tema y no pudimos alcanzar el número. Eran 5.100.000, creo, ¿no? Sí, 5.100.000. Bueno, quiere decir que no se llegó, se superó los 2 millones. ¿Qué pasa a partir de ahora? Cuando el TAS dice al contado $5.100.000, Olimpia supera un poco más, tratando de juntar el dinero como corresponde para pagar, no alcanza. ¿Cuáles son las sanciones, licenciado? La sanción principal, tengo entendido por lo que nos están diciendo nuestros abogados, es que Olimpia no puede comprar jugadores, no puede contratar jugadores nuevos que estén dentro de su plantel. Por un lado, esto tiene su lado positivo también, el hecho de que vamos a tener que desarrollar con mucho más fuerza todo lo que se refiere a las inferiores del club para poder ir sacando jugadores que nos permitan tener competitividad. Eso también lleva tiempo, ¿verdad? Y obviamente es un problema, pero creo que también hay que ver un poco el lado positivo de esto. Bueno, así que llegaron a 2 millones. ¿Y cómo se llega a 2? ¿Con documentos firmados? Yo pongo, pero quiero un documento de devolución. No, claro, de compromiso de gente al llegar al club que dice, yo estoy dispuesto a poner esto, pero en el momento que se cumpla una serie de condiciones, entonces quiero recuperar el dinero. Eso obviamente son pagarés o otros documentos que involucran al club y seguramente a acreedores también, ¿verdad? Y el tema de la deuda, ayer ya Federico Fruto, no son 53, son así como 60 millones de dólares. Terrible, terrible. ¿Cómo haces? ¿Cómo harán, Manuel? Mira, hasta ahora lo que se ha hecho, Humberto, es generar, porque Olimpia tiene el siguiente problema. El problema de Olimpia es que no tiene ingresos de corto plazo, o tiene pocos ingresos de corto plazo. Entonces lo que se hizo fue generar un diferimiento de plazos. Esto en una negociación que se hizo con los bancos en general y en una negociación que se hizo con
con individuos y otro tipo de empresas a través del fideicomiso del que solíamos hablar, ¿verdad? Hasta ahí se llegó a 33 millones. El número no es 60, el número es 53. Y quedan otra vez estos 20 millones. ¿Cuál es uno de las cargas más pesadas que se tiene dentro de eso? Este caso de Derly González, que es un valor relativamente elevado. Con esto quedaría saldada, entre comillas, la deuda con la sanción, ¿verdad? O es la sanción o es el pago, ¿verdad? En este caso fue la sanción. Casi que podrías decir que bajó en 5 millones de dólares la deuda después de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía 15 millones de dólares que tenemos que reestructurar. Estamos en proceso de conversación con muchos de los tenedores de deuda. Y hay ingresos programados que se van a tener, ingresos extraordinarios, por ejemplo, el caso de palcos que se va a hacer en el club. Se va a hacer también un tema de un master plan para todo lo que es para uno en general, y eso va a permitir ciertos ingresos. Los otros ingresos, que son ingresos genuinos que va a tener el club de aquí en adelante, van a ser transferencias de jugadores, ¿verdad? El proceso está, el fútbol está en proceso de normalización también en lo que es asistencia, etcétera, etcétera, y esto va a acarrear consigo, estimo yo, también una normalización en el tema de las transferencias. Así que me imagino que vamos a tener recursos importantes para poder gestionar toda esta situación en los próximos años, sobre todo, ¿verdad? Que es donde el corto plazo es lo que más afecta, pero estamos ya en un 70% de reestructuración de deuda del corto plazo, que creo que ya es bastante importante, y la carga empieza a disminuir, sobre todo en ese tema, porque hoy nosotros teníamos casi 19 millones de dólares de vencimiento en 6 meses, y eso era impagable en su momento. 19 en 6 meses. La pregunta es, ¿quién queda en la directiva? ¿Brunote, Pechi, Cardona? ¿Se fueron todos? Pues yo tengo entendido que nadie se fue, ¿verdad? Al final todos están, ¿verdad? Lo que no hay es cargos, ¿verdad? Lo que no hay es tesorero, lo que no hay es... Sí, renunciaron a sus cargos. Estoy esperando. Renunciaron a sus cargos. Yo estoy esperando también. Renunciaron yo a sus cargos. No estoy claro, pero sigue siendo miembro de la directiva. Bueno, tú ya se escuchado esto, vos me decís si esto es actual y si no es actual. Tómalo bien, porque nos están diciendo que se aclare, y vos no podés decir el tema del estatuto y las responsabilidades. Escucha. La principal incorporación al estatuto del Olimpia, nosotros le llamamos el estatuto de la responsabilidad. La principal modificación es la incorporación de forma expresa de la responsabilidad personal y solidaria del presidente y de los miembros de la comisión directiva por sus actos. Este artículo busca precautelar el patrimonio del club, busca evitar que nunca más haya presidentes y comisiones directivas irresponsables que vengan a endeudar de una forma irresponsable el club, que vengan a endeudar por intereses personales o que vengan a endeudar el club sin un conocimiento acabado de las finanzas del club, sin un conocimiento acabado de cómo se debería manejar y el patrimonio que tiene esta gloriosa institución. Esto es vigente hasta ahora, licenciado Manuel Ferreira. Mira, yo no tengo muy claro el tema de los estatutos, tampoco soy abogado, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Hoy hay codeudorías en muchísimas de las deudas que tiene el club. Esas codeudorías, no tengo el número en mente exacto, pero esas codeudorías deben alcanzar más o menos alrededor de 40 millones de euros. Entonces, de hecho, Marco Trovato, Miguel Brunote y otros miembros de la directiva
están pegados a esta situación, ¿no? En términos prácticos están pegados a esta situación. Entonces, yo no sé si qué dice o cómo se implementó eso del estatuto, pero lo que sí te digo es que las entidades financieras y muchos de los acreedores del club lo implementaron a través de una cobraduría personal que van a tener, en la cual tienen responsabilidad, una responsabilidad civil emergente, ¿verdad? Por el Código Civil, más allá de los estatutos. Y bueno, ¿y cómo se entiende finalmente eso? Y hay responsabilidad, ¿verdad? O sea, un acreedor va a ir contra el club, si el club no puede pagar, va a ir contra los proveedores, ¿verdad? Y bueno, ahí está. ¿Qué, algo penal? No, eso es civil, ¿verdad? Esas causas son civiles, ¿verdad? Sí. Pero uno responde solidariamente con sus bienes, ¿verdad? De todos los proveedores van a tener que hacerlo. Es como funciona el Código Civil, ¿verdad? Como un garante, ¿verdad? Es exactamente eso, es que son garantes. Muchos de los miembros de la comisión directiva hoy son garantes del Club Olimpia. Se entiende. Gracias por este tiempo, licenciado, y seguiremos charlando. Son muy amables. Gracias, licenciado. No, por favor, a la orden. Un abrazo y un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, licenciado. Terrible. Sí. Si esto sigue vigente, que firmó el Cabalot va a pagar. Claro. Más claro agua. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miraracueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro, embutidos, jamones y corte de cerdo con calidad internacional en tu mesa o pizza, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillero, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa al 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL.
Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes contás con 30% de descuento en perfumería. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Seña Imprucios del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura en descuentos en hisopados y días de internación ante urgencias, además del servicio de telemedicina. Comunicate al 249-5000 MediLife. Vamos brevemente con lo que se vendrá el fin de semana. Nacional River, el viernes 19:30, Nacional River, Luis. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regalamor, regala Avemaiflores. En Tupí vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo del viernes al domingo. Descuentos únicos en todos los productos. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagás recién en diciembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. La gente sabe. Un detalle no menor, Pancho, los jugadores que tienen Olimpia préstamos a otros equipos sí pueden volver. Exactamente. Es un detalle para ir sumando. Que aquí aportan justamente... Por ejemplo, hoy tiene a Feliciano Brizuela, Rodi y algunos más. Alex Arce no es de Olimpia, el goleador de la intermedia. Goleador en la intermedia. Vamos a hacer la consulta a ver si continúa. No, Teodoro Arce. Teodoro Arce es General Caballero, sí, exactamente. Sí. Vamos con Luis. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, 6 centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Merano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de repaso de partido, decíamos Nacional River, 19:30 el día viernes, el sábado a las 18, 12 de octubre, Libertad. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas las cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Más de repaso de lo que se vendrá el día sábado, decíamos 12 de octubre, Libertad. Juegan igualmente Guaraní Luqueño, Guaraní Esportivo Luqueño, el sábado 20:15. Por la semana aniversario, así como hace 40 años, Casa Grutter te ofrece precio mayorista a partir de una unidad. Escuchaste bien, una unidad. Aprovecha esta super promo hasta el 31 de octubre en nuestros locales de Abasto y Defensores o ingresa a casagrutter.com.py. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperar el multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal. Entera de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Más de repaso de partidos, el día domingo, el superclásico, Cerro Porteño Olimpia a las 18. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendo la cocina Tokyo Danas con el pacto de confianza NGO.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactoland alimenta tu gana de superarte y disfrutar y compartir. Lactoland de la marca número 1, la salud de cada día. Más de repaso de lo que se vendrá el día domingo. Decíamos Cerro Olimpia a las 18. El domingo 20:15 Sol de América Guaireña. Llega una nueva edición de descuentos reales en Farmacias Catedral. Este viernes llegamos con 50% en productos seleccionados, con todo medio de pago. Y pagando con código QR tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido al 627-7000. También te invitamos a una charla contra el cáncer de mamas. Entrate además en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, Comunicata 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Así es, repaso de lo que se vendrá el fin de semana a las 18 del domingo, el Superclásico, y 20:15 Sol de América Guaireña. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Síguenos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Visita Casa Paraná y aprovecha los grandes descuentos en la sección de prendas, hasta 50% en ropa, zapatos y accesorios. Te esperan en el segundo nivel de Casa Paraná Central y en las sucursales de Shopping San Lorenzo y Cacique Lambaré hasta el 31 de octubre. Vestirse bien y contar nuevas historias súper fácil con Casa Paraná. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llega el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Acabó la intermedia, los ascendidos: General Caballero de Mallorquín, Resistencia y Tacuarí. El cuarto, Ameliano, jugará la promoción. Los repelentes base te brinda protección segura contra todo tipo de insectos. En sus presentaciones líquido, crema, aerosol, repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Y del otro lado de la tabla, recordar los que descendieron: Víctor Fulgencio Llegros, General Díaz, Capiatá. Exactamente. En la intermedia, son los tres equipos que descendieron. Pierden la categoría. Y la falta de definición con el tema de Capiatá, que Sí. se resolverá en la próxima sesión del Consejo Ejecutivo. Y los nuevos equipos para el próximo año en la categoría intermedia: Martín Ledesma, que viene de la B. Colegiales y Pastoreo Fútbol Club. Que anteriormente había ganado el torneo de la UFI. El Interliga en el 2019. Ahí está, ganado. Interliga Ahí está 2019. esperando Entonces los tres ascendidos: Colegiales, Martín Ledesma y Pastoreo. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 vouchers en los de Osvaldo a premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lubricantes Móvil, compartiendo pasión por el movimiento. Sin movimiento y móvil. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban, Somiola Executive, 1.40 por 1.90 de colchones Paraná, cuotas de tan solo 290.000 guaraníes y de regalo te llevas las almohadas. Acércate a la sucursal más cercana o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. Así repaso de cómo terminó la categoría intermedia, igualmente la primera división, los partidos para el fin de semana. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Talleres Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, cebollas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Con CNT, 5.200 millones en premios, 4.000
1.300 millones en el Poderoso, un departamento homologado más un 0 kilómetro en el grandioso y salen sí así, 50 premios en efectivo y 2 Volkswagen Saveiro Peris NTG por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bugaron, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos y Cebolla representa Frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia al Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrella que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar Brothers y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamarnos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Confirmó el 18 de diciembre en el Defensor del Chaco será la despedida de Nelson Aeroldez. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalam 751 Casico Vicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Porque haces mucho te damos una línea producto pensada especialmente para vos. Puedes solicitar mismo una tarjeta, préstamo o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Marisca López Casi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín Ron Fortilimón con Nectán Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortilimón con Burucuyá. Ahora en Cenicel puedes hacer tus compras de juegos de baños, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Seguinos en redes como @Cenicel. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate a los restaurantes de Super Espuma o haz tu pedido de WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama y la ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos al centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Tratadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPIS ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPIS exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPIS, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, numerosa Concepción. Estilo Hogar. Con Rumbo CCR Seguro tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillanos, botifara y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chorticer. ¿Sabías que ahora con Banco y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Hasta aquí Fútbol a lo Grande, nos reencontramos a las 18 con el Extra. Fútbol a lo Grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo.
Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 33 grados. La Dirección de Beneficencia y Ayuda Social recuerda a la ciudadanía que el programa de ayudas para la compra de insumos y medicamentos para pacientes con COVID-19, tuvo medicamentos, sigue activo. La DIVEN informó que el programa realizó más de 37.000 asistencias con una inversión de aproximadamente